en el Sunderland, que le ganó por 2-1 al Brentford en condición de local. El equipo del Sunderland completó el partido en cancha Umar Alderete 2-1. La victoria de ese equipo, como bien decías, caía por 1-0, lo dio vuelta por 2-1. También ganó el Manchester United 3-2 ante el Burnley en un partido que se le hizo complicado al equipo dirigido por Amorim, pero que no tuvo convocado siquiera para este partido a Diego León. ¿Cómo está la situación allí por tu zona, Germán, la presencia de los hinchas de Recoleta? Ha crecido principalmente en el sector preferencial, Jorge. Aquí en el sector preferencial, aprovechando la sombrita también, ha crecido principalmente en la zona central de las preferencias aquí del estadio Ricardo Gregor. Para ubicar un poco también a la audiencia, hay también público del 2 de mayo. Ellos están ubicados comparando un poco con el Defensores del Chaco, hacia preferencia norte. Hacia ahí están los directivos y también los hinchas del 2 de mayo. Por su parte, el conjunto de Recoleta, en cuanto a su público, ocupa el sector preferencial y también, comparando otra vez con el Defensores del Chaco, hacia la preferencia sur. Y hacia la preferencia sur, esto hay que citar, Jorge, ahí se ubica habitualmente aquí, cuando oficia de local en el Estadio de Independiente, la Barra del Canario. Allí se ubica con su popular mascota, allí se ubica la Barra del Canario en el sector de preferencia sur, con toda la batucada, con todos los instrumentos musicales y con todo el griterío ahí de apoyo para el conjunto dirigido por el profe Jorge González. Así entonces el panorama para este partido entre Recoleta 2 de mayo. 9 unidades para el conjunto de Recoleta, 10º la competencia. 10 puntos para el conjunto norteño, que está octavo en el torneo. 2 de mayo viene de empatar con Ameliano 1-1. Luqueño de igualar con Recoleta de empatar con Luqueño en la jornada anterior 0-0. Van a tratar de ganar tanto Recoleta y el conjunto del 2 de mayo en esta jornada calurosa, señores. El partido arranca a las 16. En la intermedia final de la primera etapa, empate sin goles entre Capiatá y 12 de junio. Muy bien, en instante los equipos al campo de juego. En Itapó, acércate a una Cel y llena el tanque hasta 20% de descuento con tarjetas de Vito Itaú, premios directos con cada carga. Más info @cel.com.py. Combos Rally Pechugón, campeón Guaraní, veloz y piloto copiloto. Encontrarlos en Gran Asunción, salones de venta Pechugón, Encarnación, Salón La Pradera y distribuidora JP. Camiones Piqué JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chaco, Mera Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Y siguiendo con el 2 de mayo, con Felipe Jiménez, prácticamente esta era la misma defensa desde que él asumió en el conjunto norteño temporada atrás, con Servín en el arco, Barreto, Sosa, Maidana y Castro allí en el fondo, Germán. Así es, y principalmente ese es el punto principal, la vuelta fija ya de Carlos Servín a la portería, porque no solamente va a estar para este partido como titular, sino también ya lo hizo contra Encarnación Fútbol Club en el partido entre semana, que lo terminó ganando ya en tiempo de descuento el conjunto del 2 de mayo. En ese partido ya había completado los 90 minutos más el tiempo de descuento en el conjunto del 2 de mayo, allí Carlos Servín, y de nuevo le da la confianza al arquero de 38 años, que tuvo paso principalmente en su trayectoria por Tacuarí y Libertad, donde de hecho en el Gumarelo estuvo mayormente en su mayor cantidad en cuanto a años se refiere. Entonces un arquero de mucha experiencia, confía en él nuevamente Felipe Jiménez. 4 meses después se produce la vuelta de Jiménez a la banca del 2 de mayo y le devuelve la confianza a Servín, que hay que decirlo, venía atajando con Palau como técnico, pero no era una constante. Alternaba con Ángel Martínez, como por ejemplo lo que había sido de hecho la última presentación de 2 de mayo con el comando de Palau. En este caso ya se da de forma consecutiva la presencia de Servín en la portería del Gallo. Señores, en instante los equipos al campo de juego. El partido arranca a las 16. Arbitraje de Derdis Benítez, asistidos por Roberto Cañete y Nadia Weiler. Álvaro Jiménez, el cuarto juez. Álvaro Jiménez fue el juez ayer del partido que Rubio Ñu terminó dando vuelta frente a Sol de Américas 2-1. En el bar José Méndez y el asistente bar Milciades Saldívar. En instantes los equipos saltan al terreno de juego. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos
todos. Lactoland de Topos Main por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperás. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Russo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Germán, capitán por el lado de Recoleta, reiteranos. Es Alejandro Silva, el jugador uruguayo. Por el lado del equipo visitante, Pedro Sosa, como es habitual, el zaguero central del Gallo. señores, los equipos para pisar el terreno de juego. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Probá de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Están por ingresar al campo de juego ambos equipos con el árbitro del partido. Aprovecha Alejandro Silva para hacer algunos movimientos. Charla Falcón con Sandoval, con Vargas, el lateral izquierdo. Lo hace Servín, que regresa a la titularidad en diálogo con Llano. Me parece que hubo cambio de capitanía. Si no me equivoco, es Llano el capitán del equipo norteño, Germán. Finalmente, es el que porta la cinta de capitán. En la planilla estaba Pedro Sosa con la cinta de capitán. Finalmente lo hace Jesús Llano. Tenés razón, ahora que pisa el campo de juego notamos mejor. Señores, los dos equipos están dentro del terreno de juego. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. De frente a nuestra cabina se colocan los futbolistas de Recoleta y el conjunto del 2 de mayo. Sí, niño. Amplio panorama en toda esa zona de plateas. Ahora sí ya tiene que salir el aficionado que estaba detrás de la columna por el tema de la sombra. Ahora sí ya tiene que estar de cara al sol, de frente allí a esa zona al sol correspondiente. Usted lo trajo, Darío, su protector solar. Sí, señor, siempre. Bueno, ahí para la zona de plateas, que va a ingresar a la zona de plateas. Ahora sí ya tiene que salir la gente allí. Porque si no es mover la cabecita a la derecha, a la izquierda, porque se ponen detrás de la columna allí para buscar la sombra correspondiente. Dentro de lo que tiene que ver principalmente con los hinchas y los aficionados allí de 2 de mayo. Muchos de los familiares están allí en la zona de las plateas. Son unos 30, 40 aproximadamente que buscan la sombra de ese sector. Está dando con todo. ¿Cuánto tenemos de temperatura, Darío Colmán? Usted que está ahí de Estudios Centrales. ¿Cuándo la sensación a estas horas? La sensación térmica es casi de 30 grados, 29.8 para ser más precisos, 30 grados marca el termómetro. Y se siente. Ahí están los aplausos, hablando de sentir también los aplausos. Está la pequeña barrita de Recoleta. ¿Está o no está el canario? ¿Cómo anda su canario hablando de eso, Germán? ¿Está o no el canario en las gradas bailando ya con la batucada? Sí, por supuesto, ya al son de la batucada, al son de los instrumentos, ahí ya se está moviendo a un costado del sector preferencial sur. Allí ya está el canario, la mascota, a la espera del inicio del partido. Muy bien, gracias Germán. En lo previo a Recoleta 2 de mayo. Comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol es de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellalamen 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se da el saludo tradicional del día de los capitanes. En el centro del campo se va a hacer el sorteo correspondiente, buscando encontrar esa regularidad, como todo equipo siempre dentro de la competencia. Hasta esta parte un poquito mejor 2 de mayo. No hay mucha diferencia de uno y otro. Un punto nada más la distancia de uno y otro. 2 de mayo, 10 unidades hasta aquí. El local Recoleta 9. La novedad, la vuelta de Felipe Jiménez del lado del 2 de mayo como entrenador. El detalle de jugar en el sintético. A algunos se le complica más, a otros menos. Habrá que ver cómo reacciona esto del equipo del 2 de mayo, que es el cuadro visitante. Si bien no es que del todo en un 100% está mandando de local, Recoleta había ganado un partido, otros no lo hizo, así que habrá que ver hoy cómo se da este tema de jugar en el sintético, en el campo aquí de Independiente. Recién Germán Cafa, que nos visitaba también en cabina, nos decía allí el detalle de que se puede sentir bastante con el tema de la temperatura, porque se va sintiendo el calorcito correspondiente también cuando ya se van acomodando los protagonistas.
Decíamos un punto de diferencia entre uno y otro. Hasta aquí 2 victorias para el equipo de Recoleta, 3 empates y 4 derrotas. Y en el caso del 2 de mayo también 2 victorias, pero 4 empates y 3 derrotas. El presente del cuadro norteño, que uno decía, parecía que estaba bien, pero no. Palau no terminó por cerrar este torneo. Volvieron allí a Felipe Jiménez, que también estaba en la danza, un poquito de, por decir así, la transferencia por el mercado de pases de entrenadores. Justamente Recoleta era uno de los que lo buscó, no se terminó por cerrar eso. Así que habrá que ver qué nos pueden ofrecer en esta tarde más que agradable. Aquí en Campo Grande, el compromiso entre el conjunto de Recoleta, que oficia de local ante el 2 de mayo, dará el ok el árbitro del partido y esto inicia. Señores, vendrá la orden del juez, lo hace ahora, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota en poder del experimentado Luis Cardoso para el equipo de Recoleta, para altura sobre la zona izquierda, con su compañero en la saga Núñez. Núñez pone el esférico para Falcón. Falcón levanta la cabeza otra vez para el zaguero zurdo Núñez. Núñez se viene para el equipo de Recoleta, cruza mitad de terreno, levanta atención para Vargas, corre Vargas, saca Sosa desde el fondo para el 2 de mayo. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresar a laplata.com.py. Barreto se perfila, pase sobre la zona derecha para Elías Alfonso. Este descarga por el medio para Ronald Cornet. Va Brian Fernández, anticipa, viene delantero Hugo Sandoval para Recoleta. Se viene atención sobre la zona derecha, va, mete la diagonal. Cruza bien el marca Brian Fernández. Toca para el juvenil Vega, va saliendo en 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar, a 40 años generando soluciones con energía. Quiere utilizar el sector izquierdo, la salida del conjunto de los de Mayo con Castro. Pone la pelota para Maidana. Maidana juega de zaguero con Sosa, el experimentado. Apertura para la derecha, tiene Barreto. Va la presión de Gugliari. Barreto levanta el esférico. Intenta por arriba. Cáceres golpea de cabeza. Cornet despeja. Núñez para Recoleta. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Saque de costado, campo rival para el equipo del 2 de mayo. Encontrar la zona de recarga del Tino Pizza en Itapúa. Disfrutar el verdadero pollo del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. Amaro, el camionetazo oficial del Campeonato Mundial de Rally en Paraguay. Te invita a ver la mayor fiesta del deporte motor. Amaro B6 desde $48.900, cuota $880. Redes @Volkswagen Paraguay. Ya recupera la pelota Ferreira, intenta la salida rápida sobre la zona derecha para el equipo local, para Recoleta, le va quedando Piris. El experimentado Iván Piris sobre la zona derecha, tiene el esférico, lo buscan a Brian Ferreira. Piris se frena, levanta el balón para Sandoval, el 9, pica Wilfrido Báez, saca Fernández, la pelota le queda a Castro buscando la salida en 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cibellal, M751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ferreira pedía córner, no dice el juez de Erdis Benítez, que estaba cerca de la acción. Le reclama al asistente Weiler, saque de portería para los de mayo. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el low Caricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. 18:30 en el este, Olimpia enfrenta a Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganar lo cambia todo. La pelota le va quedando en la salida al conjunto de Recoleta con Gonzalo Falcón. Falcón deja por el medio para Espínola. Distribuye con Alejandro Silva. Sobre la zona derecha aparece. No se apura el conjunto de Recoleta con Cardoso. Va tocando el equipo local en su terreno. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla, no tienda online de casa Rosada. Espínola vuelve a retroceder cuando iba la presencia de Cáceres, el delantero de los de Mayo, para tratar de sacar el esférico. Le queda la pelota sobre la zona derecha. Se viene Cardoso para el conjunto de Recoleta y los hinchas de los de Mayo en la zona de plateas, niños, con este calor. De lleno allí a la zona de las plateas. Algunos todavía buscando un poquito de sombra allí detrás de la columna, como comentamos. Y otro no tiene otra que ubicarse allí en la zona central de las plateas, pero se siente bastante la temperatura. Aquel que nos trajo Kepi hace una especie de Kepi de la sombra allí con la mano, porque la verdad está difícil esa zona de las gradas de pleno al sol.
Descarga Recoleta, pelota al área, saca Castro, le queda el gol a Vargas, piso al área, no tiene ángulo. Vargas el disparo, más lejos afuera. Le pegó con la zurda Vargas, llegada clara de Recoleta, niño. Sí, buena llegada sobre el perfil izquierdo después de un comienzo con cierto cuidado, mucho toque de balón, pero la primera aproximación importante sobre el perfil izquierdo. Allí la conexión con Guyari, con Baez, se le fue acabando después el terreno, pero es el que tiene la pelota, el que busca proponer. Es el equipo de Recoleta, está en un plan más de aguantar, de esperar y buscar de contra el gallo norteño. Saque de meta que corresponde al equipo norteño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Pelota que tiene destino de Matías Cáceres, el delantero del 2 de mayo, pierde ante Guyari. Va recuperando Alfonso sobre la zona derecha, campo rival. Presión alta de Núñez, Alfonso zafa, quiso descargar allí en Cornet, Alejandro Silva anticipa, va recuperando Cornet, la pelota de Fernández por el medio, pisa el esférico, retrocede ahora con Maidana, toca en su terreno el equipo del 2 de mayo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. En Rumbos estamos para cuidarte de cierto respaldo. Aguardame Darío, que se viene Ferreira, error en la salida de Castro, carga con todo Recoleta, centro, pelota al área, saca Sosa, que le reclama allí a Castro, que pide disculpas. Llegó el equipo de Recoleta, lateral cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Recoleta 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana el cierre de esta fecha 10, Libertad recibe a Cerro Porteño, la Arboleda, Guaraní, General Caballero. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Sacando la pelota con golpe de cabeza Maidana desde el fondo, el zaguero de los de Mayo. Piris también de la misma manera devuelve en terreno del equipo norteño, busca Sandoval. Anticipa a Brian Fernández, la pelota le va quedando al juvenil Alan Vega. Tenemos más detalles de Vega, Germán. Sí, en un segundo, Jorge. Muy bien, pelota de Silva, se viene Recoleta. En Bristol, una cuota regalo comprando cualquier producto, pagas recién a los 30 días. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, plazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo super mayorista. ¿Por qué? Juan Núñez tiene la pelota, se viene Juan Núñez, el experimentado zaguero del equipo de Recoleta. Levanta para Guyari, recostado sobre el costado, sobre el sector izquierdo. El mano a mano con Barrito, gana Barrito por experiencia. Juega la pelota para Pedro Sosa. Levanta para Cáceres, aguanta Matías Cáceres, no pudo. Termina perdiendo frente a Vargas. Toca en su terreno Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Arrancó la segunda etapa por la categoría intermedia. Capiatá 12 de junio empatan 0-0. Muy bien, saca desde el fondo Cardoso para Recoleta. Mega descuentos hasta 60% productos seleccionados, válido para los 717 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para yerma, tablete y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de alentar la selección. Aún queda mucho, pero ese empate también le favorece cada vez más a Rubio Ñu, que ganó. Y dentro de todo, ese empate también le queda bien a 12 de junio, porque no termina ganando Capiatá. Pero eso sí, haciendo los cálculos más o menos, en caso de victoria San Lorenzo, ¿cuánto puede llegar mañana si se da con este empate? Actualizando la tabla de momento. Sí, 42, va a 42. Y A 42 si gana San Lorenzo. Sí. A ¿Y 42. con cuánto queda 12? 12 va a 43 y se mantiene la paridad. Epa, eso también es bueno. Una tabla comprimida va a ser. Buen marcador también es para San Lorenzo el empate. Es así Para de buscar pesada. acercarse, el cuadro rayadito. Totalmente, que juega de local mañana frente a Resistencia. Tiro libre en su terreno para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellán 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de José Espínola buscando la salida del equipo de Recoleta. Construye con paciencia con la presencia de Núñez. Para atrás con el arquero Falcón. Le indica algo a Luis Cardoso. Pelota para él. Va moviendo en su terreno Recoleta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La pelota le va quedando, atención, sobre costado izquierdo Wilfrido Báez, levanta Vargas, pica Sandoval, quiso ganar fondo de cancha, cierra en la marca Maidana, el primer córner del partido es para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Jorge En González. billetes zona residencial, salida rutas importantes, contactar
al 021-443-600. La Lotadora Inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rally, comprando 4 cubiertas Kumo, 20% de descuento con tarjetas y te agota 12 cuotas sin intereses. Kumo, estar mejor en todos los caminos. Atención, señores, con este tiro de esquina sobre la zona izquierda, le pega con la derecha. Va a entrar Levi's, le quiere dar rosca, comba la pelota. La orden del juez, están Cardoso, Núñez dentro del área, al igual que Sandoval y Ferreira, que tienen juego aéreo. Buen juego aéreo, va al centro de Vaz, pelota arriba. Espino la intentó, pegó la pelota en Castro. Insiste Luis Cardoso, levanta para Sandoval, solo para el gol. Vino y termina cerrando oportunamente Brian Fernández. Banderín arriba, Niño. Sí, ya estaba la banderina arriba, pero igual era buena la chance aquí para el equipo de Recoleta, que de los dos es el que presiona, el que busca allí en el comienzo del partido anotar el primero en la tarde, entre que se acomodaba para pegarle allí Sandoval, ya le terminó bloqueando el hombre de 2 de mayo, igual ya estaba offside. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa Jorge. Que van empatando Recoleta 2 de mayo aquí en el Ricardo Gregor 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 18:30 en el este, señores. Olimpia frente a Luqueño. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para el mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. La pelota de César Castro. Castro juega por el medio para Brian Fernández. Fernández distribuye bien. Se viene Llano, atención, carga el 2 de mayo. Tiene panorama. Va Llano, apunta con Castro. Llano frena la marcha. Toca la pelota para Cortés. Se perfila con la zurda. Lanza sobre la banda derecha. Allí aparece Alfonso, va a elevar el centro, cabecera del área, pelota bien arriba, va Cornet, le queda atención al juvenil Vega, se perfila para el disparo, no tiene ángulo, Castro tiene la pelota, otra vez con Vega, Vega va a colocar el centro, perdió tiempo, va a insistir el 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com. Fernández tira, que cerca pasó cerca del poste derecho de Falcón, llegó claramente el 2 de mayo, Niño. Sí, la primera importante en esta del 2 de mayo, porque hasta aquí el que tiene el dominio de la pelota es Recoleta, el que por lo menos en los primeros minutos avisoró cierta situación de peligro, pero en esta se animó, probó el volante del 2 de mayo, sacó del exceso que se fue cerquita del poste derecho, da en la cara externa de la red, allí ese derechazo, la primera situación para el cuadro norteño. Saque de meta para Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Es corner, Germán. Es lo que determina el juez Jiménez. Tiro de esquina, zona derecha para el equipo de 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Cornet. Atención, señores. Está Alfonso cerca, va por arriba el 2 de mayo. Atención, Encarnación en las estaciones de servicio Energy. Carga combustibles desde 150.000. Llevas premios rally al instante. Instagram @energy.py. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Sobre la zona derecha, Alfonso finalmente perfilado para entrar con la pierna derecha, pelota arriba, vino cerca, pasó cerca, Castro se arrojó, anticipó y sorprendió a los zagueros de Recoleta, también a Falcón, pasó muy cerca esa pelota, Niño. Sí, llega a rozar allí levemente, pero no lo necesario para poder empujar esa pelota y terminar por sorprender allí al arquero del conjunto de Recoleta, Falcón. Igual se anticipó a todos, un córner que llevó cierto peligro. Bien Castro en anticiparse allí, casi se vino el primero para el 2 de mayo, que ahora sí, 2 llegadas, como que busca igualar ese trámite inicial que era a favor del equipo canario. Pelota en la salida, corresponde a Recoleta. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo y Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Prospecto Socorro Ñembú. Venta 083-300-813 Re San Justo y Arroz. Se viene el último combo de eliminatoria, señores. El jueves 4 en el Defensores del Chaco. Paraguay, Ecuador, 20-30. Arbitraje de Rafael Claus en el bar. Su compatriota Rodolfo Toji. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un vehículo lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción.
Carga con todo ahora Recoleta, se va metiendo sobre el lado izquierdo Vargas. Vargas levanta centro, la pelota toma vuelo dentro del área del 2 de mayo. Le queda Espino a la punta. Gol en camino de Ferreira, nos animó a rematar. Pedían posición adelantada, ahora sí el banderín arriba. Banderín arriba, eleva el banderín Weiler, sí niño. Es bueno saber que están del otro lado. El amigo Mao García está reportando sintonía. Saludo para él, reporte de sintonía de los oyentes del otro lado, porque es un sábado con mucha actividad, pero bueno saber que está del otro lado. Creo que está trabajando el amigo chofer de plataforma allí. Saludo para el reporte de sintonía del amigo Amado. 14, primera parte, 0-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En la categoría intermedia, cerca de los 10 minutos de la segunda etapa, sigue el empate 0-0 entre Capiatá y 12 de junio. La pelota de Castro carga sobre el lado izquierdo del conjunto de los de Mayo. Balón para el capitán Varellano. Aguanta la embestida allí de Luis Cardoso Espírez, el que está a la marca. Vallano toca por el medio con Cornet. Busca el primero de los de Mayo. Este mes de agosto Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten, ofertas que te van a sorprender. Porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Recoleta 2 de Mayo están empatando 0-0. Eso seguro Chaco. Saque de costado en ataque para el conjunto norteño. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Castro jugando para el juvenil, para Alan Vega, otra vez para César Castro. Se equivoca Vega, aunque la pelota se pierda a un costado cerca del banderín lateral. Campo rival para el equipo de los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el primero el equipo de Felipe Jiménez. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone muy. Ambos entrenadores parados constantemente dando indicaciones, aunque Jiménez ahora se fue a sentarse, Germán. Sí, pero eso no fue hasta hace 2 minutos, porque él estaba muy intenso allí en una esquinita de su área técnica. También Jorge González, prácticamente desde el inicio del partido, está ahí parado, por momentos conversando con su asistente David Villalba. Con respecto a Alan Vega, hace rato consultaba Jorge, se llama, su nombre completo es Alan David Veiga Benítez, nació el 14 de julio del 2007, como decíamos al principio de la transmisión, es el sub-18 que utiliza hoy Felipe Jiménez, es oriundo de la propia ciudad del 2 de mayo, hablamos de Pedro Juan Caballero, juega de extremo y todas las inferiores, desde la sub-13, las realizó precisamente en el Gallo Norteño. Señores, el partido sigue 0-0. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock Express y online, stock.com.py. Atención, va Ferreira, el disparo termina sacando la pelota como puede desde el fondo, el arquero Servín, lateral en ataque para el conjunto de Recoleta, ahora sí vuelve a tomar ritmo intenso el partido, niño. Sí, no sé si intenso, pero va tomando ritmo ahí, siempre uno espera un poquito más, pero no sé si la temperatura o así, pero igual está agradable el partido, intenta allí el equipo de Recoleta. En esta una buena situación con Ale Silva abriendo las canchas al sector derecho, y a partir del día del tiro estaba Sandoval, digo, también despescando un poquito el rebote allí, esperando un poquito más del partido, como que muy estudiado todo hasta esta parte. Toca Vargas en su terreno para Recoleta. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. El gol de Ferreira, vino para Recoleta, vino. Gol. Recoleta, gol de Brian, gol de Ferreira, pedían posición adelantada los del 2 de mayo, recibe solo de espaldas Brian Ferreira, logra girar, desesperada salida de Carlos Servín, desfile de emboquillada, de globito, de sombrerito, por encima del desesperado arquero, sorprendido los zagueros visitantes, convierte Brian Ferreira, quien es Ricardo Gregor,
fecha 10 del torneo clausura. Señores, el gol para el conjunto de Recoleta. Brian Ferreira, Recoleta 1, 2 de Mayo 0. Monumental. Se quejan los jugadores de 2 de Mayo, rodeando allí al árbitro que en la acción previa da en la mano del futbolador de Recoleta, que a mí me dejó dudas casi de frente a cabina. Fue una acción bastante rápida. Él genera la jugada en la parte previa. Hablamos de Báez, a él supuestamente como que le pega la mano, hago supuesto porque se va a analizar. Gira, gana el espacio, muy buena pelota filtrada a espalda de los centrales del 2 de Mayo que se quedaron pidiendo el offside. Define de muy buena forma allí Ferreira ante la salida de los defensores del 2 de Mayo. Se escucha el festejo de fondo porque da allí más o menos a la altura de la costilla y no en el brazo de Báez. Estabiliza muy bien al delantero Ferreira, que define ante la salida del Portillo Servín. Se durmió todo de Mayo, pero también mérito de Báez y esa genialidad en el pase, y no se queda atrás de Vaselina. Gran definición del delantero canario. Está arriba local 1-0. Momento del gol. 18 minutos, primera etapa. Bueno, con todo fue Sandoval allí a la marca con Sosa. Choque de cabezas. Choque de cabeza, sí. Sí. Y ambos están en el piso. Sandoval y Sosa, Germán. Sí, delantero de Recoleta y defensor central del 2 de Mayo respectivamente. El árbitro se percata de esto, fue un choque y por eso permite el ingreso de los médicos para que atiendan a ambos jugadores. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Jorge. Aquí en el Ricardo Gregor gana Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Olimpia Luqueño en el este a las 18:30. Dirige Juan Gabriel Benítez. Zulma Quiñones en el bar. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa, pensá tu historia con pasaporte y duratera, que a ladrillo te cabramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Sí, se va un poquito, llega a tiempo allí Sandoval, pero termina siendo un choque de cabezas allí con el 2 de Mayo. No sé si no le dio al nombre 2 de Mayo, pero la peor parte se lleva el defensor del conjunto Pedro Canino, Sosa. Inclusive creo que está con un corte a la altura del labio allí el defensor de 2 de Mayo, producto de ese golpe de Sandoval. Fútbol paralizado, señores. Tiro libre para los de Mayo. Hace tu test drive en una Sanción KGM, participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. De a poco se va restableciendo, se va recuperando Sosa. Castro está charlando con el árbitro del partido. Al parecer piden una tarjeta. Habrá tiro libre, balón en la salida para el equipo norteño. Termocalentador Space, el confort llega a todas las canillas gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupción. Space, a una empresa del grupo FB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escrinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. A un costado del campo de juego asistido Sandoval y también Pedro Sosa en el lado del conjunto norteño. Piden reingresar. Continúa el fútbol. La pelota le va quedando a Maidana. Juega por el medio para Llano, capitán de equipo del 2 de Mayo. Tocando para Castro, César Castro. Otra vez con el capitán. Se mueve por el medio Llano para el 2 de Mayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Itapú, acércate a una Cel y llena el tanque hasta 20% de descuento con tarjetas de Vito Itaú. Premios directos con cada carga. Más info @cel.com.py. La pelota le va quedando a Maidana. Maidana jugando por el medio para Llano. Pide Fernández también. Ya reingresó Sosa. Va la marca de Sandoval. Sosa no se complica tocando para Maidana. Mueve en su campo. Toca en su terreno por ahora el cuadro norteño. Combo Rally Pechugón, campeón guaraní, veloz y piloto copiloto. Encontrarlos en Gran Asunción, salones de venta Pechugón Encarnación, salón de venta La Pradera, distribuidor de JP. Cámaras Pica JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores. Rey JMC Paraguay. Está cargando con todo César Castro. Avanza el equipo de los de Mayo. Castro se perfila para colocar el centro. Prefiere jugar con el juvenil Alan Veiga. Veiga con la pelota para atrás con Fernández. Este retrocede todo. Desde el fondo vuelve a comenzar. Es Maidana para los de Mayo. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es infoserrana.tu.py. Con Recuperar activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium y evolucionamos juntos.
César Castro con la pelota, juega para Llano. Va Veiga, no alcanza. El balón se pierde a un costado, señores. Pisamos 23 de esta etapa inicial. Gana con el gol de Ferreira. Recoleta 1-0. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Levanta la pelota Iván Piris sobre la banda derecha. Piris, eleva el esférico para Sandoval. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ya instalados en el estadio Antonio Aranda para lo que será el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, un nuevo ciclo que inicia bajo las órdenes de Ever Hugo Almeida. Incluso vimos que la barra 79 tiene una bandera preparada con el rostro de Ever Hugo Almeida, que seguramente se va a extender al momento del ingreso de los equipos. Así que despierta expectativa y me parece que muchos que habrán dudado para venir antes de la presentación de Almeida se terminaron de convencer con este nuevo ciclo del experimentado entrenador para venir a alentar a Olimpia. Me refiero obviamente a los hinchas franqueados, porque los luqueños seguramente harán o estarán haciendo en este momento la ruta de viaje como para llegar en un momento más y alentar a su equipo que busca volver al camino de la victoria tras lo que fue el empate 0-0 ante Recoleta. Aquí arranca el partido 18:30. El arbitraje correrá por cuenta de Juan Gabriel Benítez. En las líneas, Eduardo Cardoso y José Villagra. Cuarto árbitro, Edgar Galeano. En el bar, Zulma Quiñones. A bar, Héctor Balbuena. Hace exactamente una hora se abrieron los portones, pero hasta ahora poco y nada. No llegamos ni a 50 personas dentro del recinto. Imaginamos que después, me parece que en media hora más, 45 minutos más, habrá el movimiento principal, porque se espera dentro de todo un buen marco para este partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Muy bien, vamos a retornar contigo más tarde, Víctor. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Recoleta 1, 2 de mayo 0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Se va metiendo, atención, cargando Matías Cáceres sobre la zona derecha. Avanza, Cáceres quiere colocar el centro. Va el 2 de mayo para el empate. Perdió la pelota. Termina despejando Luis Cardoso. Le queda el rebote a Ferreira. Sale Recoleta. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení, divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Largo pelotazo del arquero Servín. Busca al Díaz Alfonso, campo rival. La pelota de Llano. Fuerte entrada de Espínola. Espínola también quedó golpeado y el árbitro dice que la falta fue de Llano. La infracción de Llano sobre Espínola, ambos sentidos. Fútbol paralizado. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. El que se llevó la peor parte es Espínola, Germán. Sí, está muy dolorido allí, muy cerca de la línea central del campo de juego, pero afortunadamente ya se está reponiendo del tobillo derecho. Es de allí donde se toma el volante de Recoleta, que ya logró ponerse de pie. Tiro libre en su terreno para Recoleta, que gana 1-0. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota le va quedando Luis Cardoso. Cardoso jugando por el medio para su compañero. Hablamos del otro zaguero. Hablamos de Núñez. Núñez juega por abajo para Cardoso. A partir del gol de Recoleta se frenó el 2 de mayo. Se frenó el 2 de mayo, que estuvo el tiro de Fernández cercano al poste. Después, poquito, le está costando el comienzo del partido del 2 de mayo. El que busca esa mayor intensidad, presión, comienzo de juego es Recoleta, que está cerca del segundo, pero igual queda mucho en el partido. A ver cómo reacciona un poquito el equipo hoy dirigido por Felipe Jiménez. Saque de costado, campo rival, lado izquierdo para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador. Para cada dolor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Ciudadela 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Siempre atento del otro lado, reportando sintonía Blas Antonio Serafini, que ya nos envía igualmente su mensaje correspondiente. Saludo para padre Blas Antonio. Fútbol paralizado, intenso calor, se van a refrescar los integrantes de ambos equipos aquí en el Ricardo Gregor. De momento Recoleta le gana 1-0 al 2 de mayo, Darío. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Hay gol de Capiatá. Santiago Santa Cruz pone el primero, 19 minutos de la primera etapa. Capiatá le está ganando a 12 de junio por 1-0. Con este resultado se convierte en el nuevo escolta en la intermedia.
Está ganando entonces Capiatá frente al 12 de junio. Minuto de partido, decías, Darío. Minuto 19 del segundo tiempo. Aquí hay pausa, señores. Recoleta le ganan los de Mayo 1-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Dando indicaciones ambos entrenadores, Germán. Sí, aprovechando este minuto de pausa, aprovechan ellos para dar mayores indicaciones con más detalles, con más cercanía. Ahora, por ejemplo, Felipe Jiménez está conversando muy de cerca con César Castro, se acerca también al capitán Llano y González también, aunque en el caso de González lo hace junto con su asistente, David Villalba. Dan indicaciones también a sus dirigidos ahí a un costado del campo de juego. Continúa la pausa, gana por ahora Recoleta 1-0. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango, descárgala. 29 tenemos, señores, de la primera etapa. Recoleta con el gol de Brian Ferreira, ganando por ahora 1-0. Retornan los equipos, esto va a continuar. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Recoleta 1, 2 Mayo 0. Y su seguro Chaco. Va a sacar la pelota desde el fondo Servín. Me parece que el árbitro está discutiendo algo con Alejandro Silva. Ahora sí continúa el fútbol. Despeja Servín. Le queda la pelota a Maidana. Toca por el medio. Se viene Sosa para el equipo visitante. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escrinos al 0991712856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. Vallano se le va la pelota a un costado, saque lateral en su terreno, lo hace Pires para Recoleta. Unisal, C Central España 330 San Lorenzo y Filiales El Ambareque, Petecta, Huácaro, Nelovía, Villarrica, Caguasucio, al Este, Carapé y Pilar. Unisal, encontrar la zona de recarga del Tino, Pizza y te puede disfrutar el verdadero podio del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. Vuelve a cargar el equipo de los de Mayo, se mete sobre el costado izquierdo Castro, la pelota se le va a Cáceres, gana un lateral, es cerca del banderín para el equipo norteño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Dando indicaciones Felipe Jiménez, vamos, dice Castro, se perfila para recibir Llano, está cargando el conjunto norteño que quiere el empate, estamos pisando el minuto 31 de esta etapa inicial, con el gol de Ferreira ganando Recoleta, balón para Cornet juega por abajo la pelota de Brian Fernández, retrocede todo, desde el fondo vuelve a comenzar Maidana para la visita. Amarok, camionetazo oficial del Campeonato Mundial de Rally en Paraguay, te invita a vivir la mayor fiesta del deporte motor. Amarok B6 desde $48.900, cuota $880. Redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Falta de Piris, lo venía sujetando, lo termina bajando a Castro, va a tener un tiro libre importante. El equipo visitante le pega a Cornet sobre el lado izquierdo. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Le va a pegar Cornet, atención señores, tiro libre que favorece el equipo de los de Mayo, carril izquierdo, campo rival, pelota al área, saca de cabeza como puede Wilfrido Báez, el rebote le va quedando, despeja como puede la pelota Espínola, lateral en ofensiva sobre la banda derecha para los de Mayo. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Desde los opinión te hablamos en Mendoza, que Acopa es un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Pelota del arquero Servín juega para Pedro Sosa, Sosa tiene la pelota sobre la banda derecha, el zaguero frena la marcha, toca por el medio, la pelota, el balón, el esférico con poder de Maidana, pide solo sobre el costado izquierdo Castro, va a la presión de Brian Ferreira, autor del gol, colabora Gugliari, le queda la pelota otra vez a Maidana buscando el empate en los de Mayo. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Barreto juega para Sosa, Sosa tiene la pelota descargando para Maidana,
Maidana y la apertura sobre el sector izquierdo. Allí tiene Castro. Va cruzando mitad de terreno. Presión de Ferreira. Buena descarga, pero no llega. La pelota increíblemente Veiga. Lateral en su campo para Recoleta. En Bristol una cuota regalo comprando cualquier producto. Pagas recién a los 30 días. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Capiatá le gana al 12 de junio. Por ahora la intermedia 1-0. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, brazadas, edredones y mucho más. Redes, @el Ahorrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 717 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Quién cayó en Recoleta, Germán? Sandoval, y quedó protestando una tarjeta amarilla allí contra el jugador Veiga. La gente de Recoleta, el árbitro solamente sancionó esa infracción producida en la mitad de la cancha. Se vendrá el tiro libre, lo hace ahora Recoleta con Espínola, ganando Recoleta 1-0, Darío. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol argentino, con Orlando Gil como titular, San Lorenzo empata 0-0 en el clásico ante Huracán, llegando al minuto 45 del segundo tiempo. Guyari tiene la pelota, primero Barrito, llega a la marca, levanta con la zurda, le queda Llano, golpea de cabeza, Piri saca como puede, la pelota para Brian Ferreira, alcanza, sí llega, se le va la pelota a Ferreira, el autor del gol, saque de costado en su terreno, sobre la zona zurda, pelota para los de Mayo. Embutido Fran chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Quiénes son los dos futbolistas que se perfilan o están trabajando allí en el banco del 2 de mayo, Germán? Uno de ellos es Sergio Fretes, está ahí calentando ya junto con el preparador físico Milton Calizaya, y el otro es Juan Feliu, habitualmente el lateral derecho del 2 de mayo. Son ellos dos los que están perfilándose para hacer opciones de primer cambio en el conjunto dirigido por Felipe Jiménez. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto y Villa Jorge. Aquí en el Ricardo Grego, Recoleta le gana 1-0 al 2 de mayo. Y su seguro Chaco. El gol de Ferreira al minuto 18, ganando Recoleta 1-0. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Vargas tiene la pelota para jugar con Juan Núñez. Núñez tocando por bajo para el arquero Falcón. Distribuye bien sobre Luis Cardoso. Alta presión de Llano. Cardoso logra zafar. Se viene desde el fondo Recoleta por ahora ganando 1-0. Mil Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Piris tiene la pelota, se proyecta sobre la zona derecha, juega para Brian Ferreira. Quiere ganar a fondo de cancha, el mano a mano con Castro. Va Ferreira, centro, pelota al área. Desactiva como puede Maidana. Insiste el equipo local. Corre Sandoval, la marca de Llano. Saca desde el fondo Maidana para el equipo de los de Mayo. Atención, Encarnación, en las estaciones de servicio Energy. Carga combustibles desde 150.000. Llevas premios rally al instante. Instagram @energy.py. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Ni 6 el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Ni 6 especialistas en tecnología. Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros, 18-30 Olimpia, Luqueño dirige Juan Gabriel Benítez. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utilizar mortero de elevación Zika o vuelo y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perfecto Socorro en Ñembú. Venta 093-301-813 San Justo y Arroz. Falcón con la pelota levanta con la pierna derecha. Falcón, juego bien arriba sobre Sandoval. Hasta aquí le cuestan a los Airos del 2 de mayo frenarlo a Sandoval. Busca a Castro, el delantero. Es Cáceres el que iba. El delantero del 2 de mayo comete falta. ¿Quién está sentido? Es Núñez. Núñez, sí, se toma del hombro derecho el central de Recoleta luego de la falta del delantero del 2 de mayo, por lo cual sancionó el juez Benítez. Ya se va reponiendo precisamente con ayuda de su infractor. Ya se va poniendo de pie Juan Núñez. Señores, tiro libre en su terreno para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Loren, Quitadoles de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ceballalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nos apura Alejandro Silva, tiene la pelota sobre la banda derecha, campo rival. Veiga cruza la marca, le saca la pelota a Silva. Va Llano juega para Matías Cáceres, pero está muy solo el delantero de los de Mayo Cáceres. No puede frente a Juan Núñez. Saca
Busca con la pierna derecha al zaguero, el experimentado zaguero de Recoleta. La pelota ahora para Gugliari, golpea con el pecho. Le queda Alejandro Silva, toca en su terreno Recoleta. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros de fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Reclama con todo Wilfrido Báez, el árbitro le advierte que le saca la tarjeta. Tiro libre en ofensiva, tiro libre para los de Mayo. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un biciclero lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Es Alfonso el que le pega o es Cornet. Alfonso. Alfonso es el que coloca la pelota allí para pegarle, Jorge. Atención, señores, con este tiro libre, 3/4 de terreno, se perfila Alfonso, va por el empate el 2 de Mayo. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pase de Alfonso para Cornet, centro para Cáceres, va Barreto. El arquero error, casi error entre Espínola y Falcón. Logra controlar el golero. Muchas dudas en el fondo de Recoleta, niño. Sí, algunas dudas allí para tener esa pelota y es la única forma que 2 de Mayo de momento pueda meter cierto peligro hacia el arco de Recoleta en base a algunas pelotas quietas, porque después le está costando bastante cuando aquí está sentido el hombre de Recoleta. Es Vargas el caído. Vargas en el sí, piso, se fútbol toma de la paralizado. mano izquierda, acusa un pisotón por parte del volante del 2 de Mayo, volante ofensivo, casi delantero del 2 de Mayo, Ronald Cornet. El árbitro en principio dejó seguir la jugada, pero después terminó sancionando la falta en contra de, la falta sancionada en contra del jugador de Recoleta, por lo cual va a ser pelota para el local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. De momento Recoleta con el gol de Brian Ferreira le gana 1-0 a los de Mayo. Y su seguro Chaco. En su terreno, tiro libre para Recoleta. Este mes de agosto Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten, ofertas que te van a sorprender, porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero con nada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Está cargando tensión, va metiéndose Wilfrido Báez sobre el costado izquierdo. La pelota le va quedando a Gugliari, golpea de cabeza con destino al delantero. No alcanza a Báez. Primero el arquero, se queda Servín con el balón. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Sigue la victoria de Capiatá, Darío. Sí, señor, continúa la victoria por la mínima de Capiatá sobre el 12 de junio, 1-0, llegando a los 33 minutos del segundo tiempo. Va Barreto, carga el equipo de los de Mayo que busca la paridad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000 llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Se va estancando el equipo del 12 de junio con esto. El equipo de Villalles, niño. Sí, duelo directo y se viene frenando de momento con este triunfo. Y Capiatá también allí se mete en la pelea nuevamente, quedando segundo momentáneamente con este marcador. A ver cómo termina ese compromiso y también qué pasa mañana con San Lorenzo. El que se va cortando allí es Rubio Ñu. Está ganando Recoleta 1-0 frente a los de Mayo. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock, Stock Express y online stock.com.py. Sube Barreto, pica sobre la zona derecha. Barreto se proyecta, se anima ahora, casi cae ante la marca de Wilfrido Báez. Aplica el freno, descarga por el medio para Cornet, que tiene buena zurda. Va a rematar, no se animó, fue el piso, falta. Falta de Gugliari, tiro libre cerca del área, tiro libre peligroso para los de Mayo. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Le pega Alfonso, busca el empate, la visita. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanjión KGM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentir camino confortable. Atención, señores, 12 la barrera, le pega Alfonso, coloca centro, balón a las manos de Falcón. Un regalo, Fácil, por eso se enoja Felipe Jiménez, lanza una botellita que tenía allí en la mano, porque fue un regalo de Alfonso para el arquero Falcón, cuando estaban por lo menos 6-7 compañeros suyos
esperando el centro, fácil a las manos del arquero de Recoleta. Va a sacar Vargas para Recoleta. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de San Iser, precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griperías y mucho más. Escribinos al 086-114-869. San Iser, proyectando juntos. Picando Brian Ferreira, autor del gol. La marca de Sosa. Sosa juega por el medio para Brian Fernández. Fernández para Elías Alfonso. Alfonso pierde ante Sandoval. Se enoja allí el entrenador Felipe Jiménez. Otro error a Elías Alfonso. Va la presión alta de Vargas. Saca Servín para el 2 de mayo. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Alejandro Silva con la pelota jugando para Vargas. Vargas tiene el control del esférico para el equipo de Recoleta. Pone para Núñez. Núñez para atrás con Falcón. Osapura. Juega con tranquilidad, con mucha paciencia Recoleta, que por ahora gana 1-0. En Itapuá, acércate a una Shell y llena el tanque hasta 20% de descuento con tarjetas de Vito y Itaú. Premios directos con cada carga. Más info @shell.com.py. Combos Rally Pechugón, campeón Guaraní, veloz y piloto copiloto. Encontrarlos en Gran Asunción, salones de venta Pechugón, Encarnación, salón de venta La Pradera y distribuidora JP. Va Fernández, Ferreira para el segundo. Ferreira dentro del área, se acomoda, no tiene ángulo. Pico larga, se le termina yendo la pelota para el fondo. Volvió a llegar Recoleta, tiro de portería para los de Mayo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El cronograma de actividades de la selección de cara al partido ante Ecuador arranca mañana a las 17 con el entrenamiento a puertas cerradas en el CAR de ayer en Ipané. El lunes a las 16 entrenamiento abierto a la prensa durante los primeros 15 minutos con atención en zona mixta de 2 jugadores también en Ipané. El martes a las 17 en Ipané, entrenamiento a puertas cerradas. El miércoles a las 12:30 en Ipané, conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, y a las 17 entrenamiento a puertas cerradas. El jueves 20:30 el partido ante la selección de Ecuador en el Defensores del Chaco. Muy bien, el último combo Paraguay ante Ecuador y posteriormente el viaje a Lima cuando va con la tira el arquero. El arquero se queda con la pelota, remató Cornell, llegó después de mucho el conjunto del 2 de Mayo, niño. Sí, después de mucho, cuando casi ya va acabando la etapa, poca actividad aquí para el arquero Falcón, disparo en media distancia, algunas chances, pero hasta aquí poquito del 2 de Mayo, en esta una cierta situación de peligro, pero a medias del conjunto del 2 de Mayo, que tiene mucho por mejorar en el segundo tiempo. Por eso también creería que esas variantes que ya está preparando el técnico, porque se prepara Fretes, se prepara Feliu, a ver por quién de los dos se decide o por ambos, porque necesita mejorar el 2 de Mayo. De los dos, el que está mejor es Recoleta y está ganando bien el partido. Salvo disparo de media distancia, después no llevó mucho peligro el equipo del 2 de Mayo en esta última, por ejemplo, una situación algo de riesgo, pero atenazó bien esa pelota Falcón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Recoleta le gana 1-0 al 2 de Mayo. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 47 esta primera fracción. Va a sacar Falcón para el equipo de Recoleta. Camiones Picajo JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Levante la pelota, el arquero Falcón, corre Gugliari, cierra Barreto jugando para Maidana, deja correr el esférico, despeja Servín con la zurda, balón bien arriba, va el delantero Matías Cáceres muy solo, golpea de cabeza a las manos de Falcón. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Esto se está yendo, señores, en su primera etapa, gana por ahora Recoleta 1-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte un Toyota Russo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Agregaron uno más, Germán, por la caída de Ferreira. Sí, por eso, porque había caído ahí en el área del 2 de Mayo, o sea, se juega hasta el minuto 48 al final. Saca Cornet para el 2 de Mayo. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurantes. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Tendrá una más el 2 de Mayo. Va Barreto, aunque pierde la pelota frente a Gugliari. Va recuperando Sosa. Otra vez Barreto para atrás con Servín, señores. Le quedan 30 segundos a la primera etapa y se viene el 2 de Mayo con Maidana. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa,
casa, probad y casi sentite en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000, generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Levanta centro, Castro intentó, pero no alcanzó Matías Cáceres. Me parece lo último de esta etapa inicial. Se va a ir la primera etapa final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Ricardo Gregor en Campo Grande. Fecha 10 del clausura. De momento Recoleta con el gol de Brian Ferreira le gana 1-0 al 2 de mayo. Monumental. Relato Jorge Casal. Muy bien. El comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Voy a acercarme a Quique Landaida, gerente de el Recoleta. Está aquí hablando en el sector preferencial. Lo escuchamos. Que no buscaba es uno que el juego que se debe presentar acorde a lo que es el clima también, ¿no? Y realmente hoy está haciendo mucho calor y nosotros en ventaja estamos haciendo tratar de que el equipo contrario corra más y bueno, el desgaste de esto también puede pesar al final del partido, ¿verdad? Las pelotas enviadas de la mitad de la cancha hacia adelante han sido clave, ¿no, profe? Porque no solamente la utilizó en el gol, sino también quebrantó la defensa y el arquero rival de esa forma. Sí, porque ellos están saliendo a apretar un poco arriba, entonces están dejando espacio a la espalda de los centrales y eso el equipo vio y está tratando de aprovechar, ¿verdad? ¿Qué debe hacer Recoleta según considera usted para terminar ganando? Algo que no se le da hace varias fechas. Y tenemos que seguir intentando atacar, ¿verdad? Nosotros siempre creemos que buscar el gol y tenerlo al equipo contrario un poco siempre preocupado defensivamente nos puede ayudar a sacar resultados positivos. También como pocas veces, profe, se ha dado bajo el comando de Jorge González, repitió 11 Recoleta para este partido. Se puede decir que ese ya puede ser un equipo base de cara al final de la temporada, ¿no? Y ojalá, siempre un técnico lo que busca es tratar de repetir un equipo y máximo 1 o 2 cambios y creo que, como decís, es una de las primeras veces que repite equipo. Gracias, profe. Eran las palabras de Quique Landaida, gerente de Recoleta, que observó el partido aquí en el sector preferencial del estadio Ricardo Gregor. Jorge, si te parece, un ratito repasamos la lista de suplentes, ya que estuvieron calentando sobre el final del primer tiempo, componentes de ambos equipos. Los de Recoleta son Nelson Ferreira, el arquero auxiliar, Facundo Echeguren, Ángel Ibarra, Manuel Schupp, Héctor López, Matías López, Lucas González, Lucas Romero, Iván Torres, Tiago Vidal, Julio Domínguez y Álvaro Cabrera. Por su lado, de Mayo cuenta con Ángel Martínez, el arquero auxiliar, Marcelo Acosta, Diego Acosta, Wilson Ibarrola, Sergio Sanabria, Juan Camilo Saiz, René Rodríguez, Oscar Romero, Juan Feliu, Rodrigo Ruiz Díaz, Sergio Fretes y también con Amin Molinas. Completito allí las opciones que tienen los entrenadores en el banco, tanto del lado de Recoleta como también del lado del 2 de mayo. Gana bien hasta aquí Recoleta, es el que está haciendo mejor las cosas desde el inicio, el que buscó proponer desde el juego. Está costando más a 2 de mayo, que en la última parte perdí con un disparo en media distancia, uno de Fernández y otro más allí intentó, pero fuera de los disparos de media distancia le está costando. Igual es cierto, la ventaja es de un gol nada más. Así que en el segundo tiempo, si se dan esas variantes de lo que se estaban preparando allí, Feliu, el propio Fretes, puede llegar a mejorar el equipo del 2 de mayo, que tuvo algunas dudas también en el fondo, pero todo el mérito a la hora de la generación de juego, esa habilitación en el medio sector y en 3/4 de cancha. Da ese pase mágico, digo, allí a espaldas de los centrales del conjunto del 2 de mayo para una muy buena definición ante la salida del arquero Servín, que de hecho se pasa un dato no menor. Volvió a la titularidad del arco del 2 de mayo. Cambio de entrenador, cambio de arquero igualmente. Volvió el que inicialmente era titular en la formación del 2 de mayo. Antes el arquero Ángel Martínez venía haciendo buenos compromisos, buenos partidos, pero ante la llegada nuevamente de Felipe Jiménez le dio la confianza al arquero, en este caso Servín, el experimentado Carlos Servín, que salió desesperado allí ante ese muy buen pase de Wilfrido Báez y la exquisita definición. Eso fue a los 18 de partido, el gol de Recoleta, Brian Ferreira
y el primero y único tanto hasta aquí para el equipo de Recoleta, para el equipo canario. En el relato de Jorge Casal vamos a repasar el gol de Ferreira. Ferreira vino para Recoleta, vino. Gol. Recoleta, gol de Brian, gol de Ferreira, pedían posición adelantada los del 2 de mayo, recibe solo de espaldas Brian Ferreira, logra girar, desesperada salida de Carlos Servín, desfile de emboquillada, de globito, de sombrerito, por encima del desesperado arquero, sorprendido los zagueros visitantes, convierte Brian Ferreira, quien es Ricardo Gregor, fecha 10 del torneo clausura, señores, el gol para el conjunto de Recoleta. Brian Ferreira, Recoleta 1, 2 de mayo 0. Fútbol a lo grande. Y de esa manera, después de ese muy buen pase de Báez y la exquisita definición también de Ferreira ante la salida del arquero Servín, descartó el 1-0 el equipo de Recoleta, que producto del buen comienzo de partido, situaciones, chances, fue generando a lo largo de la etapa inicial de los dos. Era el que buscaba, estaba más en un plan de esperar, buscar la contra. Allí como que se sintió un poquito tocado, algo herido el equipo de 2 de mayo, pero no logró del todo despertar en el campo, solo unos disparos de media distancia. Por eso decía que las variantes me parece que le pueden dar cierta vida en el campo de juego de cara a lo que será el segundo tiempo, con los cambios de Feliu, de Fretes, que en principio son cambios ofensivos que desea el entrenador de cara a la segunda fracción para lo que se va a ir presentando. Pero hasta aquí, dentro de lo que se fue presentando, dentro de lo que se fue moviendo y desarrollando en el partido, hasta tuvo chances para llegar a un segundo gol el equipo de Recoleta. Ferreira, un jugador siempre explosivo, del medio para arriba en ataque, el trabajo del propio Sandoval, va siendo una especie de cerebro allí también a la hora de generar. Y si hablamos de cerebros, no se queda atrás Ale Silva, jugador de experiencia, distribuyendo, robando aquellos balones y principalmente la generación de juego. Es un equipo que se entiende muy bien en lo futbolístico. Hace rato vienen jugando juntos y se nota hoy, por lo menos ante el 2 de mayo, que está como un poquito más adaptado dentro de lo que es este campo sintético, por lo menos al cierre de la etapa. Igual, repito, es ventaja de un gol nada más a favor del equipo de Recoleta. Veremos si en el segundo tiempo hay más goles, hay más emociones de cara a lo que se vendrá en la segunda parte. De momento está ganando el equipo que oficia de local aquí en cancha Independiente de Campo Grande, en el estadio Ricardo Gregor. Recoleta con el gol de Ferreira. A los 18 minutos del primer tiempo le está ganando al 2 de mayo 1-0. Vamos brevemente para el repaso de los paraguayos por el exterior, lo que tiene que ver con la intermedia, cómo sigue el partido de Capiatá allí ante el 12 de junio, cómo sigue la intermedia. Otros detalles con Darío en la coordinación allí, mesa informativo. Darío Colmán, adelante. Gracias, niño. Justamente ahora, final del partido en Capiatá, victoria de Capiatá. 1-0 sobre el 12 de junio. El 12 que lo había empatado a los 40 del segundo tiempo, pero el tanto fue anulado. Finalmente, victoria 1-0 de Capiatá sobre el 12 de junio, resultado que altera la parte de arriba en la tabla de posiciones de la intermedia, porque deja ahora mismo a Capiatá como único escolta. Tiene 44 puntos, está a 6 del líder Rubio Ñuy, está ahora mismo en zona de ascenso. Lo baja de esa zona de ascenso al equipo del 12 de junio, que queda con 42 puntos. Y ojo, porque mañana, si gana San Lorenzo, que tiene 39, va a alcanzar en puntos al 12 y se va a prender también a la pelea por el ascenso a la primera división. Mañana a las 10 de la mañana, San Lorenzo ante Resistencia y Pastoreo ante Independiente de Campo Grande. Van a ponerle fin a la fecha número 25 de la categoría intermedia, que tuvo más temprano un partido vibrante entre Guaraní de Fram y Encarnación, que terminó en victoria de Encarnación por 4 goles contra 3 sobre la hora. 3-0 ganaba Guaraní de Fram, lo dio vuelta el equipo encarnaceno más temprano a la mañana, el partido que se jugó en el Parque del Guairá. 2 equipos de Itapúa fueron a jugar al Parque del Guairá. Y lo que decíamos hace un rato nada más, terminó el partido en Capiatá. Victoria del equipo escobero 1-0 sobre el 12 de junio, nuevo escolta de Rubio Ñu en la intermedia, el equipo dirigido por Julio Irrazábal. También recordando la información que teníamos al mediodía con los compañeros en Fútbol a lo Grande en relación a Sol de América, que ayer cayó 2-1 ante Rubio Ñu, el puntero.
Sol de América comprometido con el descenso en la intermedia, que hoy tuvo la renuncia de su entrenador. Hablamos del caso de Germán Centurión, asume Ángel Martínez como nuevo entrenador del equipo danzarín. Esto es lo que tiene que ver con la categoría intermedia. Repasando lo que se viene y lo que resta de este campeonato clausura en la fecha número 10, recordamos que a las 18:30 Olimpia se enfrenta a Sportivo Luqueño en Ciudad del Este en el reestreno de Ever Hugo Almeida como entrenador del equipo de Olimpia, que mañana a las 16 un partido caliente en la Huerta. A las 16 horas Libertad recibe a Cerro Porteño, el puntero del campeonato. Y dependiendo de ese resultado de Libertad Cerro Porteño pueden cambiar las cosas. Si es que Guaraní hace lo propio ante General Caballero, partido que se va a jugar a las 18:30 en la Arboleda, cerrando el 10º capítulo del clausura. Por ahora sí está la tabla de posiciones ya tomando este 1-0 parcial de Recoleta en caso de que se concrete esta victoria para el Canario. Cerro Porteño con 20, Guaraní con 19, 17 puntos para Luqueño y para Trinidense, con 16 Nacional, con 12 puntos Libertad. Lo está alcanzando por ahora el equipo de Recoleta, que también está llegando a la línea de 12 puntos. 11 puntos para General Caballero de Mallorquín, 10 puntos para 2 de Mayo, 9 para Olimpia, 8 para Emiliano y 5 para Tembetarú. La tabla de ubicaciones del clausura 2025. Pasando al plano internacional, con Omar Alderete como titular y completando el partido, el Sunderland le ganó por 2-1 al Brentford por la tercera fecha de la Premier League. Buen arranque del Sunderland, que ha cosechado 2 victorias en sus primeras 3 presentaciones en su vuelta a la máxima categoría del fútbol inglés. El Manchester United le ganó por 3-2 al Burnley. No estuvo convocado para este partido nuestro compatriota Diego León. Siguiendo con la Liga de Inglaterra, ya que estamos haciendo el repaso de la tercera fecha de la Premier, el Chelsea le ganó por 2-0 al Fulham. Wolverhampton cayó por 3-2 ante el Everton. Tottenham cayó como local por 1-0 ante el Bournemouth, mientras que el Leeds igualó sin goles ante Newcastle. Los partidos que se jugaron en la jornada de hoy en el marco de la fecha número 3 de la Premier League allí en Inglaterra. En España, el Alavés igualó 1-1 con el Atlético de Madrid. Real Oviedo le ganó por 1-0 a la Real Sociedad. Victoria de Sevilla como visitante 2-0 ante el Girona. Y por ahora, en casi 30 minutos del primer tiempo, el Mallorca está dando la sorpresa. Le está ganando 1-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Esto en la Liga de España. Por la Serie A de Italia, el Parma igualó 1-1 con el Atalanta. Boloña le ganó por 1-0 al Como. Mientras que por ahora Roma le gana por la mínima 1-0 al Pisa en condición de visitante. Y el Napoli está igualando en casa sin goles ante el Cagliari. Esto es lo que tiene que ver con la Serie A, la Liga de Italia. Siguiendo el repaso del fútbol internacional en la Bundesliga, la Liga de Alemania, el Hoffenheim cayó de local por 3-1 ante el Frankfurt. Stuttgart le ganó por 1-0 al Borussia Mönchengladbach. Red Bull Leipzig venció por 2-0 al Heidenheim, mientras que en un partidazo igualaron 3-3 el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. El Bayern Múnich venció por 3-2 al Augsburgo en condición de visitante. Esto en la Bundesliga, el fútbol de Alemania, con este repaso que tenemos del plano internacional, más precisamente del fútbol en el viejo continente. Volviendo a Sudamérica, en Brasil están empatando 0-0 el Ceará y Juventude, terminando la primera etapa. En el Ceará como titular nuestro compatriota Antonio Galeano para este duelo que corresponde a la fecha número 22 del Brasileirão. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa. Lomito bien cargado, ketchup de casa. Probá de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Repasamos el cronograma de la selección paraguaya de cara a lo que va a ser el partido ante la selección de Ecuador, que se va a jugar el día jueves. Mañana arranca oficialmente este cronograma de actividades. A las 17 en Upané, el primer entrenamiento, obviamente a puertas cerradas. El día lunes
a las 16. En Upané, entrenamiento abierto a la prensa en los primeros 15 minutos y habrá atención de 2 jugadores en zona mixta. El día martes a las 17, otra vez entrenamiento a puertas cerradas en Upané. El miércoles en Upané a las 12:30 habrá conferencia de prensa de Gustavo Alfaro y a las 17 el último entrenamiento también a puertas cerradas antes de lo que va a ser el duelo del día jueves a las 20:30 en el Defensores del Chaco ante la selección de Ecuador. La Plata Empeñas con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Con Mango cobras con corre gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Volvemos con ustedes al Ricardo Gregor, Jorge. Muy bien, gracias Darío. Está por comenzar la etapa complementaria. Ambos equipos dentro del terreno. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Se van a producir los 2 primeros cambios en el 2 de mayo. Va a entrar con la 35 Juan Feliu y con la 26 Sergio Fretes. No vuelven a la cancha el sub-18 Alan Veiga y tampoco Miguel Barreto. Para este segundo tiempo son los primeros cambios de Jiménez en el Gallo. Señores, todo listo, todo aquí para que arranque la etapa complementaria. Ganando Recoleta por ahora 1-0. Vendrá la orden del juez, va a mover la visita. Lo va a hacer Matías Cáceres, el delantero ajusta su cronómetro. Darlis Benítez, todo listo para que arranque el acto complementario. Mueve la visita, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Ganando Recoleta 1-0 con el gol de Brian Ferreira a los 18 de la primera etapa. La pelota le va quedando Maidana jugando para el arquero Servín. Levanta la cabeza Servín, pide por el medio Llano. Va el pelotazo que tiene destino de Cáceres en ataque. Busca Cornet, baja por el medio, mitad de terreno. Va por el empate el 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Falcón allí se queda con la pelota, discute con Cáceres. Saca Falcón, balón que toma vuelo. Tiene destino de Vargas, que bien recibe Vargas. Cruza mitad de campo, anticipa ahí la marca. Va Brian Fernández, va recuperando Núñez. Se viene Recoleta. Si sos socio de Comes y para solicitar tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo, escribe al 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Falta de Feliu, lo venía sujetando, termina bajando allí a Báez. Tiro libre importante, peligroso, cabecera del área para Recoleta. Encontrar la zona recarga del Tinu Pizza en Itapó y disfrutar del verdadero podio del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. Amaro, camionetazo oficial del Campeonato Mundial de Rally en Paraguay, te invita a vivir la mayor fiesta del deporte motor. Amaro B6 desde $48.900, cuota $880. Redes @Volkswagen Paraguay. ¿Quién le pega? Alejandro Silva. Es Alejandro Silva. Le iba a a pegar el propio Báez, pero se decide por Silva. Muy bien, Alejandro Silva. Apunta Silva. Va, levanta, centro, viro. Gol, 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 gol. Gol. Recoleta. Aparece Hugo Sandoval allí en el área chica, señores. El centro con rosca, con comba de Alejandro Silva. Toda la experiencia del 10 de Recoleta. Levantó el centro allí en el área chica. No reaccionan los zagueros de la visita. Y se mete Sandoval, que termina empujando. Empuja Sandoval con la pierna derecha. Marca el segundo para Recoleta. Amplía el equipo de Jorge González. Hugo Sandoval, Recoleta 2 de mayo, Ciro. Monumental. Fue clave ese toque allí de Sandoval, pero muy buena ejecución también de parte de Alejandro Silva. Ese tiro libre con mucha rosca. Pedían algunos offside, pero no. Pica habilitado Sandoval. Pone allí justito el pie. Puntín para desviar. Y se le mete al poste izquierdo, se brota Servín, que levantaba la mano pidiendo allí el offside, pero no. Ese roce en Sandoval hace que termine confundiendo al arquero.
se mete al fondo, pero la exquisita pegada de Ale Silva también. Todo el mérito de este tempraneramente, casi en el comienzo del segundo tiempo, llegó el segundo para el Canario. Momento del gol. 2 minutos, segunda etapa. 2-0 para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para Cabo Loren. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetialmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con todo ahora por el descuento, Elías Alfonso va a 2 de mayo, centro. Bloquea, viene arrojándose al suelo Espino, la tiro de esquina, lado derecho para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? ¿Es Cornet? Sí, finalmente. Iba Alfonso a la esquina derecha, pero le pega el zurdo Cornet. Sobre la zona derecha, tiro de esquina con la zurda. Le va a pegar Cornet, la orden del juez. Van los zagueros del 2 de mayo que quiere el descuento. Cae 2-0. Vuelve a colocar a Alfonso. Pelota para la visita. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los caricias litro y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. ¿Qué quisieron hacer en el córner, Riño? No sé. Está perdiendo a cero, hacerla fácil, tirar al centro directo si vas a buscar la cabeza de alguno de tus compañeros. Esas acciones tácticas a veces no entiendo, toquecito, 1, 2 lados allí. Por eso mira para un costado Felipe Jiménez, ni él no entendió ni el propio técnico que buscaron hacer. Creería que algo de entrenar en la semana, pero bueno, no se dio aquí un comienzo complicado en este segundo tiempo para el equipo norteño. Saque el costado para el 2 de mayo. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Va a tener espacios Recoleta y va a tratar de aprovecharlo con Ferreira que pica sobre la zona derecha. Vino la marca de Castro, la pelota a un costado lateral en su terreno para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, aquí en el Ricardo Grego, Recoleta 2 de mayo, Ciro. Y su seguro Chaco. En la categoría intermedia, Capiatá venció 12 de junio por 1-0 y es el nuevo escolta del líder 12 de junio. 44 puntos para Capiatá, 42 puntos para el 12 de junio. El líder es Rubio Ñu con 50. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Darío. No. Adelante, Víctor. Gracias, Darío. Aquí en Ciudad del Este va creciendo un poquito la concurrencia, pero igual estamos muy lejos de lo que presagiábamos. Eso que nos decían y que nosotros repetíamos en realidad más temprano de que podríamos llegar a 10.000 personas. A esta hora está muy distante. No tenemos ni 500 aficionados todavía en el estadio del 3 de febrero. Encima, un sol a pleno. La gente que va entrando en su mayoría lo hace en preferencias porque está bajo la sombra. Después hay un solazo en sur, en plateas, se siente el calor. Yo creo que estamos alrededor de 30 grados en este momento de la tarde aquí en Ciudad del Este. Y en cuanto a hinchas luqueños, casi nada. Son 20 más o menos los que están en la tribuna norte hasta este momento. Yo creo que en el próximo contacto, en cuestión de 5 o 10 minutos, ya vamos a tener las planillas para confirmar equipos titulares de Olimpia y Sportivo Luqueño aquí en Ciudad del Este. A las 18:30 Olimpia recibe a Luqueño en el Antonio Aranda. Muy bien, gracias Darío. La pelota le va quedando a Maidana. Aquí sigue ganando Recoleta 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para Cabo Loren. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sandoval baja de cabeza para Gugliari. Va metiéndose, atención, Giuseppe Gugliari sobre la zona derecha, no alcanza. La pelota le va quedando Castro. Si viene con todo el 2 de mayo, Castro juega para Fretes. Fretes pierde ante Piris. Gana un lateral, campo rival, lado izquierdo, pelota para la visita. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Mañana Libertad recibe a Cerro Porteño a las 16. Dirige David Ojeda. Mario Díaz de Vivar en el bar. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes,
Brian Fernández tiene la pelota, coloca el balón allí en mitad de terreno para Maidana. Maidana juega por el lado izquierdo para Castro. Propone el 2 de mayo, está obligado, cae 2-0. Recoleta lo espera para liquidar definitivamente de contra. Se va metiendo Castro por abajo, otra vez con Maidana. La pelota le va quedando a Sosa. Sosa juega por abajo, se viene la visita que quiere el descuento. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos Sociedad de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Intentó Cáceres, oportuna la intervención de Piris. La pelota por el fondo, tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, ya no vendrá el pase corto, porque coloca la pelota Elías Alfonso. Vendrá el tiro de esquina, señores, para el conjunto norteño, que manda mucha gente al área. Vuelve a ordenar la ejecución el árbitro del partido. Va Elías Alfonso, está cerca Cornet. Pasó por encima de la pelota Cornet. Alfonso y el centro. Cáceres no puede porque está Sandoval para sacarla. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Brian Ferreira con la pelota intentó el contragolpe, pero ya se armó la defensa de los de Mayo. Alejandro Silva le pone la pelota allí en mitad de terreno a Espínola. Este juega por abajo, va tocando ahora en su campo Núñez para el conjunto de Recoleta. En Bristol, una cuota de regalo comprando cualquier producto, pagas recién a los 30 días. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, abrazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Va Fretes, quiso definir, le pegó mal a la pelota, pide en córner. Se desespera Felipe Jiménez pidiendo tiro de esquina. El árbitro dijo saque de meta. ¿Y por qué cambió al final, Germán? Y a ver, digamos que no sabe qué va a determinar, porque él estaba convencido, seguro, incluso le decía no con la mano, le estaba haciendo el gesto con la mano, con el dedo a Sergio Fretes. Él estaba seguro que era córner. En principio le dijo que no, le estaba seguro Fretes. Finalmente va y corrige su decisión. Tiro de esquina para la visita. Sí, primero saque de meta, después córner, otra vez saque de meta, finalmente córner. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Recoleta le gana el 2 de mayo 2-0. Y su seguro Chaco. Vendrá el tiro de esquina, señores. Alfonso quiere aprovechar el córner del 2 de mayo. Pelota arriba, frágil el centro. Saca Silva de vuelta, tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó sentido en futbolista de la visita. Fútbol paralizado. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 717 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta la selección. Vendrá el córner, pelota arriba, le queda el descuento a Alfonso. Picó larga, cayó al área. No hay falta, Cornet puede. Intentó, quiso, pero no pudo. Saca desde el fondo, va, es para Ferreira. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina al rally, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con tarjetas y todo esto, 12 cuotas sin intereses. Cumo Hotel, mejor en todos los caminos. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Germán. Entra con la 19 Héctor López, el volante de Recoleta. Se va de la cancha Giuseppe Gugliari. Primer cambio del profe González en el equipo local. Muy bien, saque de costado lateral en ataque para el 2 de mayo. Posgrados, medias, becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta reloj, copias de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Pide la pelota Felipe Jiménez, desesperado. El chico allí, el pasapelota. Es que el 2 de mayo va con todo en busca del descuento. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Intenta, pero no puede el equipo visitante. No tiene claridad en su juego el equipo del 2 de mayo. Intenta, busca, pero hasta aquí no está teniendo una situación importante. Y algo nuevamente se está quejando. Volvió al ruedo, volvió a dirigir Felipe Jiménez y ahora se le queja el cuarto árbitro. No sé de qué se queja, pero de algo se está quejando el técnico el 2. Señores, saque de meta que corresponde a Recoleta. Adelante, Víctor. Cuando quieran, confirmados los equipos en Ciudad del Este, tanto de Olimpia como de Sportivo Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor.
Olimpia en el arco, 12 Facundo Insfram. La zona defensiva, 30 Lucas Morales. Camiseta 14 Gustavo Vargas, 22 Manuel Capazo, 4 Alexis Cantero. En mitad de cancha, 11 Ronda y Redes, 6 Richard Ortiz, capitán de equipo, 28 Hugo Quintana y por izquierda 7 Iván Leguizamón, los dos de punta, 19 Adrián Alcaraz y 26 Faustino Barone. El conjunto dirigido por Ever Hugo Almeida. Luqueño, 12 Alfredo Aguilar. La zona defensiva, 22 Santiago Campos, 5 Alexis Villalba, capitán de equipo, con el número 26 Lucas Monzón y 15 Sebastián Maldonado. En mitad de cancha, 25 Jonathan Ramos, 16 Ángel Benítez, camiseta número 8 Walter Rodríguez y 37 Lautaro Comas. Los dos de punta, 19 Marcelo Pérez y 11 Walter González. El equipo dirigido por Julio César Cáceres, Jorge. Muy bien, vamos a retornar contigo en minutos. Víctor, allí en el este, 18:30 Olimpia frente al conjunto de Luqueño cuando se viene López de contra para Recoleta. Atención, encarnación en las estaciones de servicio Energy. Carga combustibles desde 150.000. Llevas premios Rally al instante. Instagram @energy.py. El bar chequeando y sí confirmado. Jingle Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Sandoval intenta pero no pudo ante la marca allí sobre la zona derecha de Feliu. Feliu pone la pelota para Sosa. Vamos, revisa allí a Maidana. Maidana tiene el control, el esférico lanza sobre el costado izquierdo. Castro recibe. Castro se perfila para jugar con frente de espaldas al arco ante la presión ejercida por Piris. Saca Alejandro Silva. Balón a un costado lateral en ofensiva para los de Mayo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa consigue queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso, surcas y perfecto socorro en Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Guaraní de Fran cayó ante Encarnación 4-3 y terminó ganándole Capiatán. Un duelo clave por el ascenso. 1-0 superó al 12 de junio, fecha 24, fecha 25, perdón, de la intermedia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villa Jorge. Que Recoleta le sigue ganando al 2 de mayo 2-0. Y su seguro Chaco. Y que va con todo el equipo visitante en busca del descuento lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Está cargando Maidana que ya es un volante ofensivo más en el equipo de los de Mayo. Se repliega, Recoleta lo espera para salir de contra. Busca meterse en diagonal, atención Elías Alfonso. La pelota le queda a Ronald Cornet. El espacio para el disparo no tiene. Le queda otra vez a Alfonso. Va con todos los de Mayo. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Intentó pero no pudo Fretes. Le queda a Castro. Bajó mal la pelota. Felipe Jiménez hasta quiere entrar a colocar el centro. Niño. Sí, muy activo el entrenador dando sus indicaciones. En esta por lo menos una mejoría, por lo menos tiene la pelota, toca, rota, mueve en base a centros, comienza a buscar incomodar al arco de Recoleta. En esta le faltó mayor altura allí al hombre del 2 de mayo que buscó el cabezazo. Hablamos de Fretes. Sí, tiene la pelota, busca el descuento el equipo norteño. Atención, va dentro del área pero no pudo Cáceres. Saca la pelota Vargas para Recoleta. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Parece la primera tarjeta del partido es para el 9, Sandoval, Germán. Así es, para uno de los goleadores de la tarde, Sandoval, por la falta sancionada sobre Esteban Maidana, el zaguero del 2 de mayo cuando pretendía rechazar esa pelota. Como dijiste, primer amonestado del encuentro, Hugo Sandoval. Y las quejas aquí, la preferencia de la amarilla, de que fue falta, pero no sé si para amarilla. Y también gritó de más el jugador del 2 de mayo, lo tenemos cerca de la zona de cabinas. Exageró un poco, me parece que era falta, sí, pero no sé si para amarilla. Sacaba es para Recoleta. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valorar en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, la pelota ahora Fretes bajándolo al para Brian Fernández, tiene panorama y va corriendo Llano, quiere pisar el área, se equivoca, aunque le favorece el rebote. Llano tiene la pelota, cayó, no hay falta, que se levante, le dice el árbitro y se viene Ferreira de contra para Recoleta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Fretes tiene la pelota, pase corto.
Bien por Alejandro Silva, que estaba expectante al error de Frete, sacándole la pelota. Juega con Espino, la mueve con Cardoso. Toca Recoleta en su terreno. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Con Daniel Rivas y Diego Duarte como titulares, el ABS cayó por 1-0 ante el Famalicão por la cuarta fecha de la primera división en Portugal. Saca córner para el equipo del 2 de mayo que busca el descuento. Este mes de agosto Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten, ofertas que te van a sorprender porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Queco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Pelota arriba de Fretes, desactiva el ataque Luis Cardoso. Brian Ferreira, autor del primero, tiene el control esférico, deja para Báez. Báez quería descargar en Sandoval, no llega Sandoval. Sosa atento para la marca. El balón le va quedando por ahora. Cornel construye. Va con paciencia el 2 de mayo que sigue buscando el descuento. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Se mete por la derecha, va Alfonso, centro para Cáceres, está... ¡Qué cerca pasó! ¡Qué cerca pasó ese cabezazo de Matías Cáceres! Rozando el poste derecho quedó Falcón sin reaccionar, parecía el descuento, niño. Sí, incluso cuando se lanza ya queda con alguna molestia Falcón. Esta sí estuvo cerca. Buena aproximación del equipo del 2 de mayo, que toca, rota, mueve la pelota, busca mucho el tema del centro. Esta vez sí el cabezazo de Cáceres pasó relativamente cerca del poste derecho del arco defendido por Falcón, pero Falcón me parece aquí haciendo un poco de tiempo. No hay nada extraño, pero quedó allí en el suelo Falcón después de ese último movimiento. Señores, continúa la victoria de Recoleta 2-0. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-47. Unite a la generación Masters Madrid Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Prepara 3 variantes el equipo de Recoleta. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock Expression, stock.com.py. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 098-319-720. Pistón y tecnología en lubricación. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, aquí en el Ricardo Gregor, Recoleta le gana el 2 de mayo 2-0. Y su seguro Chaco. Mañana se completa la fecha 25 de la intermedia San Lorenzo ante Resistencia. A las 10 de la mañana, mismo horario para Pastoreo, frente a Independiente de Campo Grande. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, que ladrillo, teja, brama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se va recuperando Falcón, el árbitro se da cuenta de los cambios que va a preparar el equipo de Recoleta, pero le dice al juez le dice al arquero que juegue. Saca Falcón. Hace tu test drive en una Ascendión KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Brian Fernández con la pelota, saca Piris. Ahora sí se van a realizar 2 cambios. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Entra con la 5 Lucas Romero, con la 22 Iván Torres y también con la 11 Lucas González. Se van de la cancha Alejandro Silva, también deja la misma Wilfrido Báez, es el segundo de esta tanda, y el tercero de la tanda es Hugo Sandoval, uno de los goleadores de la tarde. Son esos los 3 cambios que realiza en esta segunda ventana el profe González. Reiteramos, dejan el campo de juego Wilfrido Báez, Alejandro Silva y también Hugo Sandoval. Entran a la cancha Lucas González, también Lucas Romero e Iván Torres. Allí están los cambios en Recoleta, que gana 2-0. Termocalentador Space, el confort llega a todas las canillas gracias a su alta potencia, garantizan agua caliente y sin interrupciones. Space, una empresa del grupo FB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Lucas Romero con la pelota, levanta bien para Brian Ferreira. Ojo que este es rapidísimo.
Puede estar el tercero, va Ferreira mano a mano allí con Castro. Insiste Ferreira, frena la marcha. Quiere ganar fondo de cancha, escapó. Centro arriba. Saca como puede la pelota al fondo. Sosa. Estiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el tercero el equipo de Recoleta. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. En Itapú acércate a una Cel y llena el tanque hasta 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú. Premios directos con cada carga. Más info @cel.com.py. Le pega Vargas. Quiere el tercero Recoleta. Combos Rally Pechugón, campeón Guaraní, Veloz y piloto copiloto. Encontrarlos en Gran Asunción, salones de venta Pechugón, Encarnación, Salón La Pradera y distribuidora JP. Camiones Pickup JMC robusto para ganar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores RJMC Paraguay. Va el centro, Ferreira intenta, pasó cerca al remate de Ferreira, cerca del poste izquierdo de Servín, tiro de portería para el equipo norteño. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrano.tu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Largo el pelotazo sobre la zona de Matías Casero, está muy solo el delantero del 2 de mayo. Saca como puede Juan Núñez, recupera la pelota Maidana pone el balón sobre la banda derecha allí con Feliu para Elías Alfonso, va por el descuento, sigue presionando el 2 de mayo, cae 2-0 aquí en el Ricardo Gregor. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado para ganarte un Toyota Russo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Corner con la pelota, corner para el descuento. Apunta, no se animó cuando tenía espacio para el disparo. Le queda Elías Alfonso, cabecera del área. Balón arriba, frente para el gol. Tampoco se anima. Nadie se anima a rematar al arco. Le va quedando a Castro. Castro para frente tiene la pelota. Alguien tiene que animarse a disparar al arco. Va frente, centro. Impacta la pelota en Piris. Tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Rápidamente, Germán, ¿qué pasó con Felipe Jiménez? Salió hasta prácticamente la mitad de la cancha, salió de su área técnica muy lejos. El técnico del 2 de mayo, tibia, de forma muy tibia. El cuarto árbitro Álvaro Jiménez le pidió que vuelva a su área técnica. No es la primera vez que realiza esto durante el encuentro el técnico del Gallo. Cornetti al centro, pelota a las manos de Falcón. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Pelotazo largo, fallido, equivocado de Falcón de arco a arco, porque tiene el esférico ahora Servín, golero visitante. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años, por cada compra 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta le sigue ganando 2-0 al equipo de los de Mayo. Eso seguro Chaco. Bombazo de Cáceres, espectacular Falcón. Fantástico Falcón, el bombazo de Matías Cáceres iba al ángulo izquierdo. Allí desactiva con una parada fantástica Falcón. Insiste edición Cornet. Otro remate en puerta, el disparo. Falcón, niño. Sí, dos buenas intervenciones de Falcón, porque toda esta parte, por lo menos después de recibir el gol, es de 2 de mayo, que tiene la pelota, que a veces le cuesta generar alguna situación de riesgo, entonces está de muy buena forma. Buscar las variantes y los disparos de media distancia son buenos opciones. La anterior, tremendo derechazo de Cáceres, después de rebote nuevamente la situación del tiro de media distancia, pero siempre atento Falcón. De los 11, por lo menos 10 están allí en la zona del área grande defendiendo los de Recoleta, que buscan una contra para buscar cerrar con el tercero. Para 2 cambios más el 2 de mayo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguayo Inmobiliaria S.A. Vendrán 2 cambios en el equipo visitante cuando habrá saque de costado, campo rival para el 2 de mayo. En el fútbol argentino, Independiente Rivadavia le está ganando por 2-1 a Argentinos Juniors. En Independiente Rivadavia como titular Iván Villalba y en el banco de suplentes Alex Arce. En Argentinos Juniors titular Juan José Cardoso. Gana Recoleta 2-0. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empieza a vender con Mango. Descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Pedro Sosa asume el rol en mitad de terreno para jugar allí con el volante y capitán. Hablamos de Llano, qué mal pase. Se equivoca Brian Fernández. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, Germán.
Adentro con la 11 Rodrigo Ruiz Díaz y con la 18 Marcelo Acosta. Ellos van a ser lo que van a ingresar en 2 de mayo, cuando ahora el árbitro dispone el minuto de hidratación, como es habitual, como ya es costumbre en cada jornada calurosa, sobre todo cuando se juega en horario diurno. Esta pausa, por supuesto, es aprovechada por ambos cuerpos técnicos para brindar mayores indicaciones, con mayor cercanía a sus jugadores. Reiteramos, con la 11 Rodrigo Ruiz Díaz y con la 18 Marcelo Acosta, posterior a esta pausa, ingresarán como hombres de recambio en 2 de mayo, el tercero y el cuarto respectivamente. Fútbol paralizado, ganando Recoleta 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellalamen 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Niño. Y está sintiendo también allí la temperatura. El equipo arbitral se lo veía bastante cansado el árbitro. Ahora sí le sacó una botellita. Buen gesto también del árbitro para acercarle al asistente que está de cara a la zona de las plateas. Allí, directo al sol, Nadia Weiler también allí para refrescarse un poquito. Así como los jugadores, también el propio árbitro, porque allí en el campo se siente estos 30 grados de temperatura. Por eso el minuto de hidratación para los protagonistas. Señores, continúa la pausa, ganando el equipo de Recoleta 2-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia, con el Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Mañana Libertad Cerro Porteño en la Huerta a las 16. Arbitraje de David Ojeda, Díaz de Ibar en el bar. 18:30 Guaraní General Caballero en la Arboleda. Dirige Carlos Paul Benítez, Carlos Figueredo en el bar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. Adentro con la 11 Rodrigo Ruiz Díaz, también con la 18 Marcelo Acosta, se van del campo Elías Alfonso y también Brian Fernández. Reiteramos, son el tercer y cuarto cambios de Jiménez en el Gallo Norteño. Va con todos los de mayo para el descuento. La clínica de SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Parra. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Peteca, Huácaro, en el Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Jorge. Recoleta le gana el 2 de mayo 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Ya no tiene la pelota, ya no jugando por bajo para Cornet. Cornet toca por bajo también para atrás con Sosa. Sosa descarga sobre el lado izquierdo para Maidana. Pone con Castro. Se viene el 2 de mayo que sigue presionando, martillando, tratando de descontar. Encontrar la zona de recarga del Tino Pizza y te puedes disfrutar el verdadero podio del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. Amaro, camionetaza oficial del Campeonato Mundial de Rally en Paraguay, te invita a vivir la mayor fiesta del deporte motor. Amaro B6 desde $48.900, cuota $880. Redes @ Volkswagen Paraguay. Recibe Marcelo Acosta, la pelota le va a Cornet. Cornet tocando para Llano. El capitán juega sobre el sector izquierdo. No llega Castro. No alcanza Castro. Impreciso en algunos momentos los de mayo. En balones que parecerían sencillos en esta. Allí el pase del capitán para Castro con errores y parece que está un poco acalambrado también allí el hombre de Recoleta que cayó. ¿De quién se trata? ¿Es Espínola? Sí, José Espínola se toma una de las piernas y de hecho él va a ser el siguiente cambiado en el local. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, Germán. Última modificación de González en Recoleta, entra con la 32 Matías López, se va con cierta molestia del campo de juego José Espínola. Allí está la última variante de Recoleta que gana 2-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Castro con la pelota, se equivoca, le saca Lucas González. Deja para Lucas Romero. Romero, buen pase para Iván Torres. Baltito Torres se proyecta sobre la zona izquierda. Va a elevar el centro, aplica el freno. Encarosa Fode la marca allí de Ruiz Díaz.
Para atrás ahora con Núñez, toca con Falcón. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Rosata, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosata, habla no tienda online de Casa Rosata. Lucas Romero para Iván Torres, está ganando Recoleta 2-0. Torres tiene la pelota, la presión alta de Marcelo Acosta. Saque de manos que corresponde al 2 de mayo. Se equivocó Iván Torres. Le reclama el juez, se viene Acosta para el 2 de mayo. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros, señores. Olimpia ante Luqueño 18-30, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Sube sobre la zona derecha, va Marcelo Acosta. Ataca al equipo visitante con Cornet, centro. Le queda a Rodrigo Ruiz Díaz. Juega por abajo para Acosta. Elevó centro. Balón bien arriba para Fretes. No pudo. Le queda el rebote. Atención, va Castro sobre la zona izquierda. Se mete Castro. No tiene ángulo. Va a descargar en Fretes. Castro toca la pelota para Fretes. Presiona el 2 de mayo. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Bristol, una cuota de regalo comprando cualquier producto. Pagas recién a los 30 días. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A base de centro, bombardeando el área de Recoleta, va por el descuento 2 de mayo con César Castro. La pelota le va quedando para atrás con el zaguero Maidana. Descarga en Sosa. Sosa tiene el esférico 34 clavado. Gana Recoleta 2-0. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 717 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Para atrás le dice el árbitro del partido. Se avivó Felibusa, que de costado para 2 de mayo. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Estaban revisando algo o no? Sí, una supuesta agresión, lo que había quedado reclamando allí Iván Torres por parte de Ronald Cornet. Sin embargo, el árbitro, tras conversar brevemente con el VAR, con el árbitro VAR, en este caso José Méndez, después de conversar con él, dejó seguir la jugada. Se va metiendo Ruiz Díaz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Recoleta 2 de mayo 0. Y su seguro Chaco. Lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es finalmente tiro de esquina. En principio lanzaron con la mano pensando que era el lateral Fretes allí con Castro. Tiro de esquina, le pega la pelota a Fretes. Atención, señores, Fretes le va a entrar con la pierna derecha. Con la pierna derecha, arco del lado norte. Pelota viene arriba. Testazo defensivo de Núñez. Le queda atención a Llano, no pudo. Y se viene de contra López. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas hasta el 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Gran carrera de Héctor López, pero mala culminación en el contragolpe. Después se apresura, patea a cualquier parte. Buen balón que terminan robando. Era buena la contra, pero quiso hacer todito él. Se fue 1, 2, 3, 4, 5 pasos más allí con velocidad López, pero a la hora de patear lo hace mal. Era buena la contra para liquidar el partido. Le sigue dando vida al equipo del 2 de mayo, eso sí. Tiene que meterse en partido y ir descontando, pero que le queda 10 más el descuento al partido. Fútbol paralizado, sentido Ferría en Recoleta. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Jueves 4 de septiembre, señores, Paraguay, Ecuador en el Defensores del Chaco. Fecha 17 de las eliminatorias, 20-30. Arbitraje del brasileño. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve May Flores. Sigue sentido Ferreira.
Sí, y lo sacan a bordo de la camilla al ofensivo de Recoleta. Había quedado sentido en la pierna izquierda. Lo que pasa es que Llano en su arremetida allí para continuar la pelota en zona de ataque del 2 de mayo le terminó pegando a Ferreira. El árbitro había dejado seguir la jugada ya que se iniciaba allí un contragolpe para el conjunto local. Está cargando los de Mayo, ¿qué quiere les cuento? El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago habilidad Yalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Romero con la pelota, Romero jugando el balón para Maidana. Maidana descarga en mitad de campo, allí tiene Sosa. Sosa lanza sobre la zona derecha allí con Cornet. Elabora el ataque el 2 de mayo que no se rinde, pierde 2-0. Al partido le queda poco. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricio litro de fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Equivocado el centro de Castro, tiro de portería para Recoleta. Lema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bema y Flores. Atención Encarnación, las estaciones de servicios Energy. Carga combustibles desde 150.000, llevas premios rally al instante. Instagram @energy.py. Prepara su último cambio el equipo visitante. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nice es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pega. Nice, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar el mortero de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Sacando Falcón, la pelota le va quedando en mitad de campo. A frente deja por la presencia ahora de Llano. Llano juega para Matías Cáceres. Va Llano, capitán. Levanta el esférico para Rodrigo Ruiz Díaz. Anticipa Juan Núñez. Despeja Núñez. Busca el rebote Castro. Primero va López. Falta. Me parece que hubo una falta, sí, el juez correcto. Le va a amonestar a Castro, es así, Germán. Sí, es el segundo amonestado del partido. El primero que ve la tarjeta amarilla en el conjunto visitante. Un brazo impactado sobre el jugador de Recoleta. Eso fue lo que juzga el árbitro Benítez. Tiro libre para Recoleta que ha ganado 2-0. En el fútbol argentino, Central Córdoba le está ganando por 2-0 a Estudiantes de La Plata. En Central Córdoba como titular José Florentín. En Estudiantes titular Santiago Arzamendia. Sentido está López, fútbol paralizado. En San Justo y los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en Ñemby 20 0183309-813. Re San Justo y Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participa por un biciclero lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total Personal Flow. Escucho, Germán. El último cambio en 2 de mayo se produce ahora. Entra con la 38 Amín Molinas. Se fue de la cancha Esteban Maidana. Tiro libre, sí, niño. No. Está ganando Recoleta y exagera López. Pero es un movimiento normal, natural. Que igual a la de Ferreira anterior. Qué fácil nuestros árbitros primero para pitar la falta y después para tarjetear. A los dos, al de Recoleta y después ahora al de 2 de mayo, con qué facilidad le mostró la tarjeta. Lo de falta no. Es fútbol, deporte de contacto. Vas a mover en un momento el brazo cuando estaba a punto de marcar. Pero bueno, esto después, ¿dónde se siente? En las instancias internacionales, de hecho sea de paso, ya no tenemos representación. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta 2 de mayo 0. Y su seguro Chaco. Cornet tiene la pelota, cruza en un mitad de terreno, le quedan 5 más el descuento al equipo norteño que busca descontar. La pelota de Marcelo Acosta, cerca lo tira Feliu, prefiere jugar con el recién ingresado Molinas, deja correr la pelota de Llano y la apertura con Castro, con todos los de mayo por descuento. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcelo Acosta con la pelota, deja para Ronald Cornet, la alta presión de Vargas, balón para Feliu. Feliu tiene el control del esférico descargando en mitad de terreno, patio adversario. Se mete Llano otra vez con Feliu, se va con todo. Campo rival Ruiz Díaz, insisten los de mayo. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Este mes de agosto Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten, ofertas que te van a sorprender, porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. Niño. No le salen las cosas a 2 de mayo, que intenta, que busca en esta, con un tiro de media distancia de Castro que se fue abriendo allí. No llevó peligro finalmente el tiro del lateral de 2 de mayo. Tiro de portería para Recoleta.
En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Keko, Santeco y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Sacando Falcón, pelota bien arriba, tiene destino de Lucas González. Despeja César Castro con la zurda, la pelota arriba, va Ruiz Díaz. Por el medio aparece el capitán Llano. Distribuye sobre la banda derecha para Marcelo Acosta. Va Marcelo Acosta, juega por abajo para Fernando Ruiz Díaz. Está cargando con todo el equipo del 2 de mayo. Va metiéndose ahora Cáceres de espaldas al arco. No hay falta. Recupera bien Núñez. Deja para Falcón. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Infórmate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Alta de Núñez cerca del banderín y se gana la tarjeta Germán. Sí, ya desde el suelo prácticamente lo tomó a Cornet cuando quería escaparse el ofensivo del 2 de mayo. Por eso es amonestado por el árbitro Benítez, el tercero en el partido, el segundo en Recoleta. Tiro libre peligroso en ataque para el 2 de mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. A nivel Fernando de la Mora, esquina Marquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Vamos, levántate, le dice allí Marcelo Acosta. Cornet, vendrá el tiro libre. Le va a pegar a la pelota Marcelo Acosta. Señores, tiro libre peligroso que corresponde al 2 de mayo, que no se rinde. Quiere descontar para tratar de igualar. Pierde 2-0. Ordena el juez. Acosta levanta, centro, pelota arriba, saca la defensa, el rebote para Frete de las puertas del área, encaró Frete, otro centro, viro, afuera, Llano, niño. Queda atrás esa pelota Llano después de ese centro de Fretes, intenta, busca, pero hasta aquí no tiene puntería el equipo del 2 de mayo. También dale mérito a ese Recoleta que se está defendiendo de buena forma, cuida con todo lo que tiene allí dentro del campo de juego. 2-0 a favor. Se está yendo de a poco el partido, 44. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados. Stock Express y online, stock.com.py. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Pistone de punta a punta. Conoce más en pistone.com.py. Falta de Piris. Y de aquí a esta parte el árbitro empieza a repartir tarjetas. Estamos tarjeteros en esta última parte aquí. Muy fina nuevamente la situación del momento. Falta de Piris, sí. Pero el tema es de la tarjeta. Ahí es donde me queda dudas. Las anteriores por lo menos. Y en esta otra tarjeta amarilla en el partido. Esta vez para Piris y Recoleta. Tiro libre en ataque. Tiro libre para el 2 de mayo. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte Duratera, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Otra vez sentido en el piso. Está el volante ofensivo. Corner del 2 de mayo, tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo norteño. Hace tu test drive en una Ascendido en KGM, participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro Automotor, sentir camino confortable. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta 2 de mayo 0. Y su seguro Chaco. Sentido Piris, tiro libre para Recoleta. Agostazo de Sanicer, precios especiales en productos seleccionados, porcelanato, griferías y mucho más. Escribinos al 098-614-869. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. ¿Cuánto más, Germán? 5 minutos más, Jorge. Se extiende hasta el minuto 50 este segundo tiempo. Muy bien en el este. 18-30 Olimpia, Luqueño. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Zulma Quiñones en el bar. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Itapú, acércate a una Cel y llena tu tanque. Hasta 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú. Premios directos en cada carga. Más info @cel.com.py. Se va metiendo Marcelo Acosta sobre la zona derecha. Le queda poco al 2 de mayo, no se rinde. Golpea con el pecho, metiéndose en campo rival Rodrigo Ruiz Díaz. Rodrigo Ruiz Díaz tocando para Cornet. Cornet para Marcelo Acosta, centro. Cáceres para el descuento, no pudo girar. Insiste Fretes. Desde el suelo se queda con la pelota. Pisó el área, Fretes, vino el descuento, está afuera de cabeza, aunque el banderín arriba ahora. Definió mal Rodrigo Ruiz Díaz, niño. Sí, ya estaba en posición adelantada. Igual le quedó algo arriba esa pelota. Intentó cabecear, pero algo desacomodado allí el delantero Ruiz Díaz. Definitivamente no le salen las cosas al 2 de mayo. Y reiterar el buen trabajo defensivo, porque
también ocupa bien los espacios defensivos. Eso me parece favorable también para el equipo de Recoleta. Hace que sea incómodo el partido para el equipo del 2 de mayo, cuando aquí hay otro jugador caído. Esta vez es López, ¿o no? Héctor López, sí, López. se toma de la zona de la rodilla derecha el volante de Recoleta. Lo van a asistir, fútbol paralizado. Combos Rally Pechugón, campeón guaraní, veloz y piloto copiloto. Encontrarlos en Gran Asunción, salones de venta Pechugón, Encarnación, salón de venta La Pradera y distribuidora JP. Camiones Pica JMC, robusto para cargar más, rally mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomel Automotores, Red JMC, Paraguay. Señores, luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros. Olimpia con Luqueño en el partido que arranca a las 18:30. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium. Evolucionamos juntos. Sigue cortado el fútbol, ahora sí, lo están retirando a Héctor López. Va a continuar con la salida de Falcón. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda de Top of Mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rocho, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Recoleta le está ganando el 2 de mayo 2-0. Pleito prácticamente liquidado, porque el 2 de mayo no encuentra el camino para descontar y se le está yendo el partido. Llano de cabeza a mitad de terreno ante Ferreira. Le queda Molinas. Molinas para Castro. Va a insistir el equipo norteño. Ven a divertirte en Casinos Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Castro con la pelota distribuye sobre el sector izquierdo para Fretes. Mano a mano allí con Iván Piris. Va Fretes, quizás lo último. Mandó el centro al área. Romero levanta al fondo. Tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Fretes. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Prueba de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000. Generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Llano para el gol. ¡Qué solo estaba Llano! Magnífica chance por encima del travesaño, de no creerse niño. Y esto demuestra ya para el partido del 2 de mayo que no le van a salir las cosas. Solito se agarre la cabeza, no lo puede creer el capitán allí, Llano. Era chance clara, después del tiro de esquina volvieron a meter la pelota dentro del área chica y cuando tenía parecía que empujara nada más, empuja, pero la pelota se va afuera. Era una magnífica oportunidad que tenía de descontar a falta de 2 minutos para el final. Lo tuvo Llano para el 2. Señores, se salvó Recoleta. Salida para el equipo de Recoleta. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Te libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 49:30 carga el equipo de 2 de mayo con Marcelo Acosta. Saca Núñez, se complicó Núñez. La pelota le va quedando a Romero. Lateral en ofensiva para el 2 de mayo. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, salidas difíciles. Empezá a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Molinas para Castro. Castro tiene el control de la pelota. Perdió el esférico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Recoleta 2 de mayo 0. Eso seguro Chaco. Esto se acaba, señores. Pelota de Llano. Final del partido, final del juego aquí en el Ricardo Gregor en Campo Grande. Fecha 10 del clausura. Lo ganó Recoleta, lo ganó el equipo de Jorge González. Recoleta 2 de mayo 0. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para cada olor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio en 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Lo escuchamos a Luis Vidal, presidente de Recoleta. Este equipo va a pelear con nosotros seguramente en el acumulativo. Nosotros primero tenemos que tratar de permanecer en primera y posteriormente tratar de clasificar a una Copa Sudamericana, ¿verdad? Esa es la idea nuestra. Este es el primer objetivo, que es el permanecer en primera y luego el resto por añadidura uno va a ir buscando, ¿no? Sí, toda la vida, por supuesto. Primero hay que permanecer en primera, todavía no está dicho nada, hay que hacer muchos puntos. Mallorquín está bien, este equipo también, 2 de mayo. Pero bueno, reconforta un triunfo así después de mucho tiempo. Venimos de 3 empates y por fin conseguimos una victoria. Yo creo que en el fondo fue justa, pero bueno, en el fútbol hay que hacer los goles. Otra vez
veces no se nos dio y bueno, hoy se dio y estamos muy felices. Justamente, presidente, después de 6 partidos se da la victoria y ahora empieza un campeonato aparte con Mallorquín. Decía, mantener la categoría y después buscar una Copa Internacional. Sí, así mismo, yo creo que hoy, bueno, en el acumulativo estamos peleando ahí con está Meliano, que ayer nos pasó, está Nacional, está Luqueño, creo que estamos ahí nomás con Luqueño, pero eso es lo que tiene el fútbol acá en primera división, ¿verdad? Puedes estar, te quedas y estás a 2 puntos de Sudamericana o con el mismo puntaje puedes descender. Así que vamos a seguir peleando, tenemos que tratar de llegar a los 50 puntos, yo creo que hoy estamos en 39, con 50 puntos ahí le obligamos a Mallorquín a hacer muchos más, 56, 58, ese es nuestro objetivo, pero bueno, hoy vamos a festejar porque costó mucho obtener una victoria después de tanto tiempo. Justamente sobre el equipo, su modo de ver, presidente, hoy. ¿Cómo? ¿Cómo fue la virtud del equipo el día de hoy? Bueno, siempre en esta cancha tratamos de sacar nuestra ventaja, jugar al fútbol, hacer un 4-4-2, tratar de sorprender al rival rápido. Este es un equipo bueno, Felipe es un gran entrenador, 2 de Mayo jugaba muy bien al fútbol. La fortaleza hoy, bueno, fue lo mismo que venimos hace 3 partidos realmente. Ahora con Libertad nos replegamos un poco más, pero los últimos, tanto con Mallorquín como con Luqueño, yo creo que Recoleta volvió a su estilo, hoy también. Gracias a Dios encontramos un gol, ahí el gol de Brian, ¿verdad? Una jugada que ellos quisieron hacer una trampa de offside y bueno, quedó solo. Y después un gol tempranero en el segundo tiempo te da una ventaja rápida más de sostener. Esta cancha no es fácil. El equipo contrario se desgasta, corre detrás de la pelota, hace mucho calor, es intenso. Y eso fue lo que creo que hoy sacamos provecho. Un buen equipo y todavía queda muchísimo y estamos felices por lo de hoy. Con respecto, justamente, presidente, con relación al equipo, por fin, o después de mucho tiempo, es raro esto en Jorge González, repitió un onceno con respecto al partido anterior, porque su estilo venía siendo, y eso de hecho él lo admitía en conferencia, varias veces lo dijo, que era variar el onceno de acuerdo al rival que se presentaba. En este caso, 2 veces consecutivas lo hizo. Sí, así mismo, hoy en el vestuario, en la charla y antes en el hotel, fue una de las primeras veces que repetimos el equipo, porque realmente venimos jugando bien, ¿verdad? Con Mallorquín, con Luque y hoy. Y fuimos protagonistas, tratamos de tener la pelota. No es fácil la forma en que jugamos, era un 4-4-2 con Alejandro Silva ahí en el medio de la cancha como un doble 6, con un extremo picante como Brian, tratar de poner siempre a Will con Sandoval de delantero. Yo creo que también te condiciona mucho el tema del sur. Encontró en esta parte del torneo un equipo, yo creo que lo va a sostener, lo venimos haciendo bien y como vos decís, bueno, se juega de acuerdo al rival, pero Recoleta trata también fuera de los grandes, ¿verdad? Porque con Cerro, Libertad, Olimpia es difícil, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero yo creo que de esta manera vamos a tratar de proponer todos los partidos con los rivales directos y bueno, ojalá podamos seguir teniendo triunfo, porque uno puede intentar de todas las formas, pero al final no es fácil el fútbol, a veces te mereces, a veces no. Mismo con Guaraní en esta cancha tuvimos un hombre menos, nos complicó, fuimos superados por Ameliano, pero ganamos el partido, así que esto es fútbol y hay que seguir intentando lo que queremos. Gracias, presidente. No, gracias. Las palabras de Luis Vidal, presidente de Recoleta. 6 partidos después vuelve a encontrar la victoria el conjunto canario. Su última victoria había sido la fecha 3 contra Ampliano. Desde entonces no había conocido de victorias el conjunto por Jorge González. Nosotros ya nos dirigimos hacia la sala de prensa para escuchar a los técnicos. En primer orden a Felipe Jiménez y luego al ganador de la tarde, Jorge González. Jorge. Correcto, gracias Germán allí de la zona baja. Decíamos en el primer tiempo, buen trabajo de Recoleta, el que mejor hizo las cosas. Sumado a eso, la victoria 1-0 al cierre de la etapa. Arranca el segundo tiempo nuevamente enchufado, metido en partido. Anota el segundo de los pies de Sandoval, una muy buena ejecución de Ale Silva en el tiro libre. Para el gol el primero, Brian Ferreira una buena definición, igualmente bonita definición ante la salida del arquero. Y una muy buena jugada previa allí a la hora de robar, de generar esa situación de igualmente Báez. Y muchas complicaciones en zona defensiva en esa primera parte del equipo del 2 de mayo, sumado al detalle que en el segundo tiempo, cuando tuvo la pelota, no supo anotarle, faltó precisión en algunos movimientos y esa fuerza allí en ataque para culminar
no sé si igualando, pero por lo menos descontando sobre el final, una o dos como en la llano y otras allí sobre el cierre. Y Recoleta sí ya en un plan más de aguantar, de esperar en la última parte, de buscar liquidar de contra, que no lo hizo así. Y habrá que ver después la gravedad de la lesión de López, porque se fue llorando, parecería que es la rodilla. Habrá que ver si fue algún mal movimiento allí en algún momento, porque por cómo fueron a consolarlo sus compañeros, parecería que puede ser una lesión importante de López, que ingresó en el segundo tiempo, que tuvo una concha, de hecho, se pasó para liquidar en el tercero y finalmente no fue así. Fue triunfo después de 6 fechas, como decía allí, en la zona baja de preferencia también allí nuestro compañero Germán Tirner, con goles de Ferreira Brian, 18 minutos el primero y en el segundo tiempo Sandoval, 2-0 a favor de Recoleta. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludo a los Jorge, a todos los compañeros. Esperamos Germán diga en conferencia de prensa: señora, la victoria, 2 goles contra 0 del equipo de Recoleta ante el 2 de mayo. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludo a los compañeros, a la audiencia, esperando por el partido de fondo, por el segundo partido de esta fecha, del día sábado. La presencia de Ever Hugo Almeida, o la vuelta de Almeida, no sé qué cantidad de veces ya volvió Ever Almeida a su casa, al Olimpia, pero estará por la quinta, por la sexta, que vuelva a tomar la institución. Creo que muchos están entusiasmados que puede ser parte, no sé si la solución total, pero sí parte de la solución de Olimpia. Muy bien, hasta ahora poco público en Cancha del 3. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ahora está entrando un poco más de gente, empieza la fila principalmente en preferencias, así que esto me hace creer que una vez que inicie el partido va a seguir entrando principalmente el hincha de Olimpia. Pero lo último que veíamos realmente nos sorprendía, porque bajamos hace 10 minutos más o menos a zona de estacionamiento y en ese momento no estábamos superando las 2.500 personas que habían ingresado. Ahora sí un poquito más aceptable el movimiento. Igual me parece que vamos a estar cabeza a cabeza con los números que en aquella oportunidad. Se corta, Juan, contigo. Perdón. Víctor decía, discúlpame, se corta. Sí, que no superaron las 6.000 personas y me parece que vamos a estar por ahí en esta concurrencia entre Olimpia y Luqueño. Cuando quieras, Arturo, repasamos alineaciones confirmadas del conjunto franjeado y el conjunto auriazul. Estamos con información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Víctor. Olimpia en el arco, 12 Facundo Isfran. La defensa, 30 Lucas Morales, 14 Gustavo Vargas, 22 Manuel Capazo y 4 Alexis Cantero. En el medio, 11 Rodney Redes, 28 Hugo Quintana, 6 Richard Ortiz, capitán de equipo, y 7 Iván Leguizamón. Se corta, después volvemos a Víctor. Juan Silva. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro, Seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, Isaac Germán, cuando comienza la conferencia, ¿sí? Perfecto, señor, así será. Nosotros ya estamos frente a la sala de prensa aguardando por los entrenadores, recordando que en primer orden hablará Felipe Jiménez y luego el del local, el del equipo local, nos referimos a Jorge González. Victoria de Recoleta 2-0 ante el 2 de mayo. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos contigo. ¿Está Víctor o no? Bueno, partido, Ricardo, ya comenzamos a hablar del juego entre Olimpia y Luque. Por supuesto, el 4-4-2 de Ever Hugo Almeida, colocando 2 centros delanteros, 2 hombres de punta, uno grandote como Barone, más de choque, más de potencia, el otro Alcaraz, que me parece va mejor por arriba, pero que también tiene posibilidad de picar hacia los costados, recordando que en su momento en Guaraní lo hizo y la última parte antes de ir al Olimpia lo hacía en libertad, jugando por derecha, jugando por izquierda. O sea, lo que quiero decir es un jugador que se puede tirar tranquilamente a los costados. Y el Sportivo Luqueño, como lo hablábamos durante la semana, es un equipo más trabajado, más hecho, más conocido por su técnico. No digo que Olimpia no esté trabajado, pero Olimpia cambió permanentemente de técnico
Y Ever Almeida ahora tiene que tratar de encontrar la solución, el equipo ideal, los hombres, cada uno en su lugar, sabiendo que es un técnico de la vieja guardia, por llamarlo de alguna manera, no va a tener muchos problemas para ir encontrando lo que tiene que ajustar en este plantel. Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Recuperamos señal aquí desde Ciudad del Este. Completamos el equipo de Olimpia, decíamos. Facundo Infran, Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capazo, Alexis Cantero, Ronda Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, capitán de equipo, Iván Leguizamón en ataque, Adrián Alcaraz y Faustino Barone. Luqueño, 12 Alfredo Aguilar, 22 Santiago Campos, 5 Alexis Villalba, capitán de equipo, 26 Lucas Monzón, 15 Sebastián Maldonado, 25 Jonathan Ramos, 16 Ángel Benítez, 8 Walter Rodríguez, 37 Lautaro Comas, 19 Marcelo Pérez, 11 Walter González. El equipo dirigido por Julio César Cáceres. Aquí ya generando imágenes también para Monumental TV, las cámaras de Aníbal Rolón. Este es el movimiento que se da a esta hora en los accesos del estadio del 3 de febrero. Vamos a movernos un poco así, hablamos con los hinchas de Olimpia que van llegando en este momento. Ahora sí se alarga la fila, ahora sí estamos teniendo algo más aceptable en este momento de la tarde, después de que parecía una tarde en la cual no iba a pasar nada en materia de aficionados. Nos acercamos a los hinchas de Olimpia. Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿cómo está? Buenas tardes. Tranquilo. Yo siempre se hablan los invitados. Esperemos que gane hoy Olimpia. Tomé la pila Almeida, todo Hernández del partido. Olimpia se habla de Hernández. Vamos Olimpia. Invita la presencia de Almeida, eso hizo que se decían a venir. Sí, impresionante. La IPO, ya lo instala público para el sistema de los invitados. Se da que esa la gente, pero la demasiado pesada. Impresionante. Hoy ya esperaba que gane Olimpia porque perdió todo hasta aquí en el Alto Paraná. Sí, pero la Olimpita no es la campeón de América. A ver, déjale animar, hablamos. Que no entra Iván el Leguizamón porque no va a fundir la... Pero va a jugar de titular Leguizamón, te cuento. Hay fuerza igual. Gracias, que disfruten el partido. Así, los hinchas de Olimpia que van llegando, esta es la fila que se va dando en la zona de preferencias. Insisto, siempre haciendo la comparación con los últimos partidos, mucho menos que en el Clásico. Y cabeza a cabeza con lo de Guaraní, hasta diría yo que un poquito menos en este momento. Ahí van a comenzar a formar la fila los aficionados como para entrar a preferencia. Hacemos un segundo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo estás? Buenas tardes, llegando aquí en compañía de tu hijo para observar a Olimpia. ¿Qué te genera este nuevo ciclo de Verbo Almeida? Y ojalá que ganemos, empecemos a ganar otra vez porque estamos mal, estamos en la tabla. Decía el hincha del Alto Paraná golpeado porque perdió aquí ante Cerro, ante Guaraní, ante General Caballero. Hoy ya espera que cambie el panorama. Ojalá que ganemos ya hoy. Estamos bastante golpeados legalmente por los resultados de los últimos 3 partidos y hoy ojalá que ganemos ya. ¿Ustedes asistieron también a los partidos anteriores o vienen hoy por primera vez en este año? Este año primera vez. Primera vez. Sí. ¿Esperan con Almeida que cambie el panorama? Ojalá, con la leyenda. ¿Y Luqueño qué te genera como rival? Julio César Cáceres enfrente, viene bien Luqueño. Y es un rival difícil, pero ojalá que le salga todo bien hoy a Olimpia y pues, que podamos llevar los 3 puntos de la Asunción. Ahí está, gracias. Disfruten el partido. Gracias. Así los hinchas de Olimpia que siguen llegando en este momento. Aquí nos acercamos a otro señor. Señor, 1 minuto para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿cómo está? Bien, excelente, con ganas de ganar. Llegando para ver el nuevo ciclo de Verbo Almeida también. Siempre nosotros vamos a apoyarle a Almeida, siempre, el gran ídolo. Siempre. ¿Son de aquí de Ciudad del Este? Sí, de Ciudad del Este. ¿Vinieron a los partidos anteriores? Siempre venimos. Esperan con una sonrisa. Igual, no importa cortarle ver la Olimpia, ya una sonrisa. Pero hoy vamos a ganar. Gracias. Así van entrando los hinchas de Olimpia. Por este sector se acercan también para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Venimos a alentar acá al más grande de América, Olimpia, campeón con mi hija. ¿Qué genera este momento de Olimpia que no está tan bien como en otros tiempos probablemente? Pasamos por etapas más difíciles y vamos a levantarnos a ser campeón de América otra vez a mi bebé. Y la cuestión familiar, por supuesto, traer a la niña, traer a la pareja. Eso es lo bueno del deporte, disfrutar en familia, ver el espectáculo en familia y basta violencia, señores, basta violencia, queremos disfrutar en familia. El Cerro, Olimpia, Luque, todo tiene que ser en familia. Te pregunto una última, porque ya varios hinchas de Olimpia me dijeron que no iban a venir hasta que Almeida se confirmó como técnico. ¿Lo mismo en tu caso o igual ibas a venir a la cancha? Igual iban a venir. Olimpia es muy grande y genera mucha expectativa, sea Almeida, otro técnico. Olimpia es Olimpia, señores. Olimpia. ¿Te gusta hoy el equipo? Por ejemplo, jugaba Barone con Alcaraz arriba, la dupla de ataque.
Y hay que probar tandas nuevas. Uruguayo varones, vamos a ver qué tal le va. Y Alcaraz tiene su revancha, va a tener su revancha y tiene que aprovechar ahora. Yo creo que va a funcionar. Gracias, que disfruten el partido. Gracias, abrazo franjeado, ¿cuánto limpia? Así los hinchas franjeados llegando aquí a Ciudad del Este, al estadio Antonio Aranda Arturo, para ir acomodándose. Esta es la fila, la que están observando en imágenes de Monumental TV. En este momento, acceso a preferencia sur para público de Olimpia. Y girando un poquito a la derecha, los buses de la barra, porque aquí me va a mostrar Aníbal también para toda la gente que se está conectando a nuestra transmisión con imágenes por Monumental TV. 5 colectivos de la barra de Olimpia. Son esos los buses, están formando la fila, se nota la distancia. Integrantes de la barra 79, que por lo que vi en la previa, tienen un recibimiento especial, porque hay una bandera con el rostro de Ever Hugo Almeida y abajo mismo del lema la barra, o sea, de la inscripción, la barra 79, dice Almeida es igual a Olimpia. Así que ya de entrada la barra demostrándole el cariño en este nuevo ciclo a Ever Hugo Almeida, Arturo Ricardo. Así está el movimiento, ahora sí creció, ahora sí podemos hablar de que vamos a tener al menos una concurrencia aceptable aquí en Ciudad del Este para este partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Podemos seguir contigo, Víctor, 10-15 minutos más, ¿verdad? Perfecto, seguimos. Calculamos en realidad el tema del ascensor para subir en un ratito, pero por lo menos 5 minutos más nos da el tiempo, así que pegamos la vuelta, vamos a hablar con los hinchas que van llegando, también a las apuradas, pero tratamos de robarle un minuto nada más para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién genera este nuevo ciclo de Almeida al frente de Olimpia? Olimpia, grande campeón, y Ever Hugo Almeida, número 1. ¿Se recupera hoy entonces? Claro. Así va entrando ya las apuradas. Aquí nos acercamos a otro hincha. ¿Cómo está para Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. Dale, buenas tardes. ¿Qué expectativa genera Olimpia? Vamos a ganar hoy. ¿Le gusta el equipo que pone Almeida? Sí. Tranquilo, no escuché entrar. Está ahí, va entrando ya a la zona de preferencia. Pasa que algunos vienen ya en medio del apuro. Aquí agarramos a otro grupo que va llegando. Vamos a hablar con los hinchas de Olimpia. Un segundo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Vienen de acá cerca, de otra ciudad? ¿De dónde? De cerca, Ciudad del Este. De acá de Ciudad del Este. Sí. ¿Vinieron entonces a los partidos anteriores también? Sí, yo no. No, en tu caso no. Hoy esperá que se dé la victoria, porque la vez pasada fue al revés para Olimpia. Por eso vine, porque tenía nuevo y estamos seguro, 100%. Yo te quería preguntar, porque muchos me dicen lo mismo, lo que inspira a Almeida, que por eso se decidieron a ver. Sí, claro que sí, por eso Almeida 100%. Hoy 3-1. 3-1, con seguridad. Sí, señor. Olimpia, que van llegando. Un minuto para Fútbol a lo Grande, ¿cómo estás? Todo bien. Hoy Olimpia va a ganar 2-0 con gol de Ronnie y Richard de cabeza. Richard Ortiz, seguís confiando en Richard, no hay ninguna duda. Siempre con el Capi. ¿Sos de aquí, de por acá cerca? De De Presidente Franco soy. De Franco, muchos partidos seguidos de Olimpia, se está dando una mala racha. Sí, pero haciendo malo y ahora vamos a ganar todos los partidos. Gracias, que disfruten el partido, así va entrando más público de Olimpia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para Fútbol Arturo y a todos los de gente Monumental. Te están viendo ahora, Arturo y Ricardo. Mira vos, qué suerte, gracias a Dios. Y estamos acá para apoyar siempre a los Olimpia. Yo soy acá, este año acá en la ciudad de Ciudad del Este. Siempre trato de venir, si Dios permite, en todos los partidos. Y siempre apoyo a Dios, a nuestro querido Olimpia, en las buenas y en las malas. Ya que estás con la cámara, mirar la cámara y mandar un mensaje a Ricardo, que está en la transmisión.